Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 111. Chapter 104. Si no fueran padre e hijo, seguramente se habrían enfrentado. Objetivamente, Toji definitivamente no era el tipo de persona que le gustaba a Zoro. Aún así, Zoro lo aceptó como su padre, como su familia. No estaba claro si fue porque compartían sangre o por alguna otra razón. Así que era posible que Zoro también se hiciera amigo de Geto y Gojo. Después de todo, había aceptado a Toji. Si te digo que no hagas algo porque es peligroso y estoy preocupado, ¿me escucharás? No. Ya me lo imaginaba. Toji no pudo con la terquedad de Zoro. Así que tuvo que seguirle el juego. Era una relación bastante extraña para un padre y un hijo, pero ¿y qué? Toji colocó una gran mano sobre la cabeza de Zoro. La cabeza de Zoro, que mostraba un prominente signo de interrogación, fue acariciada lentamente por Toji. Haz lo que quieras. Zoro podía amar y cuidar a quien quisiera. Podía aspirar a cualquier meta que quisiera. Simplemente no te lastimes. Ese siempre fue el único deseo de Toji. Soy fuerte, padre. Lo sé. Pero ser fuerte no significa que no te puedan hacer daño. Al escuchar la conversación, los ojos de Gojo brillaron. Entonces, ¿Zoro se unirá a nosotros en las misiones ahora? No todos, solo algunos. Sí, claro. Pero ¿qué pasa si esos tipos se quejan como esta vez? Zoro sonrió con picardía. ¿Existe alguna regla que diga que un hechicero o un no hechicero no puede seguir la misión de otro hechicero? Gojo le devolvió la sonrisa. No, no hay nada de eso. Bien. En realidad, los hechiceros ocupados con sus propias tareas no suelen tener tiempo para seguir a otros en sus misiones, y quienes no son hechiceros, al desconocer la existencia de los hechiceros, rara vez necesitan tal regulación. ¿Pero y qué? Jejejeje. Al ver a Satoru reír alegremente, Geto comenzó a regañarlo pero terminó riéndose. Geto tilde, ¿no puedes acompañarme en mis misiones? Es posible que me asignen tareas diferentes a las tuyas. Asignar a otro hechicero a la misión de un hechicero de clase especial era ineficiente. Por eso, los hechiceros de clase especial solían coordinarse solo con subdirectores y rara vez con otros hechiceros. Ser tan fuerte que no necesitas la ayuda de los demás te convierte en un hechicero de clase especial y por supuesto, incluso si Zoro fuera tan fuerte como un hechicero de clase especial, probablemente aún necesitaría cooperar con otros. Geto tuvo que sujetar a Zoro, quien intentaba tomar otra dirección. 3 de ellos caminaban en la misma dirección, y solo Zoro se desviaba. Era un talento en sí mismo. Geto miró a Zoro y rió entre dientes. Zoro, tu decisión de seguir las misiones de otros hechiceros es buena. Así que, de ahora en adelante, asegúrate de rechazar las misiones en solitario. Te perderás. Con un tono amable pero extrañamente frío, el sudor comenzó a formarse en la cabeza de Zoro. Geto continuó. ¿Debería decirles a los altos mandos que no tienes sentido de la orientación? Quizás eso les ayude a aceptar tu fuerza, en lugar de simplemente tratarte como un puro no hechicero. ¿Crees que esos viejos creerán algo de lo que diga Geto? Gojo murmuró seriamente. Incluso esos ancianos podrían creer eso. Hey. Al día siguiente, mientras Zoro empujaba el columpio con Tsumiki y Megumi encima, reflexionó profundamente. ¿Cómo podría mejorar la situación de los hechiceros? Técnicamente, quería ayudar a Geto, pero Geto no podía sonreír mientras sus conocidos sufrían. Para ayudar a Geto, tuvo que ayudar a todos los hechiceros. Swoosh. El columpio, firmemente sujeto al árbol maduro de la academia, avanzó. Este columpio, con el asiento un poco más largo que otros, permitió que Megumi y Tsumiki se sentaran juntas.
Ajá. Uy, qué alto. La risa clara de Tsumiki y la voz emocionada de Megumi llenaron el cielo. Zoro vio cómo el columpio alcanzaba su altura y dejó de empujar. Empujar más fuerte podría hacer que los niños se cayeran. Esto era perfecto. Mientras los pequeños hermanos gritaban alegremente mientras se acercaban al cielo, Zoro pensó. Tal vez debería reducir las horas de sueño si seguía las misiones de los hechiceros de la academia. Naturalmente, el tiempo que podía pasar con Megumi y Tsumiki disminuiría. Para compensarlo, tendría que dormir menos. Si solo duermo de 4 a 7 de la mañana como en mi vida pasada, y tomo siestas en mi tiempo libre, Toji probablemente encerraría a Zoro en casa y lo envolvería en mantas para que durmiera. Toji era muy sensible con la salud de Zoro. Pero había cosas que hacer y no podía quedarse dormido sin más. Realmente solo hay un camino. Desmantelar las altas esferas y establecer un nuevo liderazgo. No importa cuánto trabajen los hechiceros, si quienes los dirigen no valoran sus esfuerzos y sus vidas, todo será en vano. Y esa dedicación, lamentablemente, podría ser explotada en la dirección equivocada. En su vida pasada, la Marina estaba mayoritariamente del lado del bien. Controlados por el mal en la cima del mundo, las acciones leales a la Armada según la justicia solo han servido para sostener un gran poder maligno. Aún es posible destrozar la cima. El problema es lo que sigue. Establecer un nuevo liderazgo. Se podría decir, solo asciende a otro hechicero, ¿no? Pero no es tan fácil. Seguramente habrá reacciones negativas que pregunten, ¿quién eres tú para sentarte por encima de mí? El nuevo liderazgo necesitará autoridad y fuerza para reprimir esa reacción, pero lo más importante y justificación es la justificación de que deberíamos haber sido nosotros, no ellos, los que ocupáramos esos puestos. Zoro se rascó la parte posterior de la cabeza. Esto va a ser molesto. La justificación solo tiene sentido cuando mucha gente simpatiza con ella. En otras palabras, es necesario formar un grupo. Zoro no era incapaz de liderar a otros y formar un grupo. Simplemente no lo había hecho porque le resultaba molesto. No estoy libre ahora mismo. Tenía 2 hermanos menores a su cargo y un padre que necesitaba su apoyo. Pero si la única manera de ayudar a su gurú era derribar la cúpula dirigente y establecer un nuevo liderazgo, ¿qué opción tenía? Tendré que hacerlo. Zoro, quien una vez había declarado la guerra al gobierno mundial compuesto por más de 170 países miembros para salvar a un solo camarada, simplemente decidió que algún día derrocaría al escalafón superior. Si las altas esferas supieran que finalmente caerá, se quedarían atónitos hasta el punto de echar espuma por la boca. El columpio se detuvo. Las mejillas de Tsumiki se sonrojaron mientras decía: «Empújame otra vez». ¡Qué asco! No. Es enero y el viento es frío. Demasiada actividad al aire libre no es buena para los niños con este tiempo. A Tsumiki ya le gotea la nariz incluso después de un rato fuera. Zoro sacó un pañuelo de su cinturón y lo envolvió alrededor de la nariz de Tsumiki. Tsumiki se sonó la nariz ruidosamente. Gojo y Geto se acercaron a Zoro agitando sus largas extremidades. Zoro, que acababa de ver a Nanako y Mimiko aferradas a Geto, preguntó: ¿Dónde están Nanako y Mimiko? Shoko los está tratando como habían obtenido un certificado médico que acreditaba el abuso infantil. No era necesario una lenta recuperación en un hospital sin brujería. Así que llevó a los 2 niños a Shoko para que recibieran tratamiento. Gojo miró a Megumi. ¡Guau! Cada vez que veo a este niño, su cabello se eriza más y más. Din, din. Gojo jugueteó con los dedos en el pelo puntiagudo de Megumi. Megumi miró a Gojo con una expresión hosca, y Gojo sacó la lengua con una arcada. Cuanto más lo miro, más se parece a un clon. ¿Pudo el señor Toji haber dado a luz mediante autoclonación? ¿Podría ser? Megumi también se parecía mucho a Chie. Zoro la miró en sus brazos con una ligera amargura. Pero solo Zoro y Toji podrían darse cuenta de eso. Zoro tilde ¿qué? Enséñame sobre ese poder negro que manejas. Zoro miró a Gojo. Deliberadamente no me preguntaste y simplemente seguiste a papá. ¿Lo consideras una consideración de buen chico? Eres demasiado joven todavía. No importa. Ja. Sabía que dirías eso. Hasta ahora, no tenía sentido hablar de la edad, ya que Zoro iba de misión con ellos, ¿verdad? Dijo Gojo con una sonrisa radiante. Como iguales en la asociación.
Zoro miró de un lado a otro entre Gojo, que estaba abiertamente expectante, y Geto, que estaba sutilmente esperanzado. Está bien, te enseñaré. En realidad. ¿Está bien, Zoro? Sí. Si iban a colaborar en misiones, necesitaban al menos comprender un poco los poderes de Zoro. De lo contrario, las batallas se complicarían. Por encima de todo, expulsar a los de arriba no era algo que Zoro pudiera hacer simplemente volviéndose más fuerte por sí solo. Que estos tipos se vuelvan fuertes y limpien la basura para ocupar su lugar no sería tan malo. Y por supuesto, que Gojo y Geto se convirtieran en los líderes de los hechiceros podría significar que los hechiceros sufrieran de una manera diferente, pero Zoro no había pensado tan lejos. Sin embargo, aprenderlo no será tan sencillo. He sido bueno en todo desde que era joven. Yo tampoco me he quedado nunca atrás a la hora de aprender algo nuevo. ¿Sería así incluso aprendiendo Haki? Zoro recordó el doloroso recuerdo de tener que dejar el alcohol hasta que aprendió su Haki con Miyauki y se encogió de hombros. A pesar de que tenía una fuerte motivación y había comprendido los conceptos básicos del Haki, a Zoro le llevó bastante tiempo usar libremente el Haki de observación y el Haki de armamento. Tsumiki, hace frío, lleva a Megumi adentro. No quiero. Quiero mirar. Yo también. Y está bien. Me pregunto a quién se llevan después de ser tan astuto. Zoro sacó un calentador de manos de su cinturón, lo sacudió y se lo entregó a Tsumiki, luego la abrigó bien. Después de hacer lo mismo con Megumi, Zoro se volvió hacia Geto. Su gurú, solo saca una maldición a la que no le importe morir. Quería ver que también un hechicero podía dominar el Haki. Chapter 112. Chapter 105. Toji llegó a casa del trabajo antes de lo habitual y dudó cuando escuchó un fuerte grito que resonó en el aire. ¡Ah-arg! Luego se oyó un grito aún más fuerte. ¡Ah-arg! Rodando y estrellándose, Gojo se tambaleó desde lejos y quedó tendido frente a Toji. Aunque su uniforme escolar estaba intacto gracias a la protección de limibles que llevaba, Gojo gemía mientras se agarraba la nuca. Uf, incluso con lo ilimitado, duele. ¿Qué pasó? Gorila. El rostro de Gojo se iluminó al levantarse de un salto. Era la primera vez que Toji veía de Gojo sonreírle con tanta alegría. Quiero aprender Haki de ti, no de Zoro. Al escuchar esto, Toji entendió por qué Gojo estaba en ese estado. ¿Le pediste a Zoro que te enseñara Haki? Pensé mal. Es un profesor terrible. A Toji no le pareció así. Pensó que aprender Haki era inherentemente complicado. Me preguntaba por qué no habías aparecido. Sí. Al ver a Zoro, Gojo gritó como una niña. Maestro despreciable, apártate. Respeta los derechos de los estudiantes. Zoro frunció el ceño. Eso es lo que dije. Es duro. No sabía que aprender tenía que ser tan brutal y doloroso. ¿En serio? ¿Es esta la única manera? Protestó Gojo. Adquirir Haki no se trata solo de fuerza mental y experiencia. También se necesita teoría. Esas conversaciones nebulosas sobre la respiración o lo que sea se supone que son teoría. En todo hay un aliento. El aliento de la piedra, el aliento de la espada, el aliento de la madera, el aliento del hombre. Cada elemento tiene su propio aliento, y el espadachín que lo comprende puede cortar el hierro a voluntad y no cortar nada cuando así lo desea. Esta fue una explicación de la teoría casi tan absurda como la técnica de inversión de Iri, que supuestamente funciona simplemente balanceando tu energía. Ante Gojo, Geto, quien también había sido lanzado por la espada de Zoro, se tambaleó hacia ellos. Tras recibir 3 impactos de la espada de Zoro, Geto parecía bastante aturdido. ¿De verdad así es como se supone que se abre el Haki? Hasta cierto nivel, sí. Para alcanzar niveles superiores, es necesario librar batallas mortales contra oponentes poderosos. Como suele decirse, el Haki se desarrolla aún más en situaciones extremas. Gojo se sentó en el suelo y levantó las manos en señal de rendición. Olvídalo. Prefiero aprender del gorila. Aprender de papá no será muy diferente. Toji también aprendió Haki de Zoro. El método de enseñanza probablemente sería similar. Aún así, podría ser beneficioso para Toji enseñarles Haki. Como hechicero con un nivel de poder 0, suele basarse en el movimiento de poder para discernir a sus oponentes, algo que puede ser difícil de detectar para otros hechiceros. Se trata más de confiar en la intuición que en la brujería.
Mientras Zoro reflexionaba, Gojo, sintiéndose incómodo, cambió su pedido a: entonces aprenderé de ti. Pero es raro. Si lo que me has enseñado hasta ahora es todo lo que hay sobre Aki, no entiendo cómo pudiste cortarme, incluso con mi ilimitado. Entiendo que el Aki de armamento se puede aplicar a las armas. Pero aún así, ¿no debería estar bloqueado por el ilimitado? Al notar la confusión de Gojo, Zoro explicó. Por supuesto, el Aki de armamento ordinario no podría ignorar tu ilimitado y atacar. Como prueba, ni siquiera el Aki de armamento de Toji pudo penetrar el ilimitado de Gojo. Solo sería posible con una versión altamente poderosa del Aki de armamento, capaz de atacar tanto externa como internamente. Gojo hizo pucheros. ¿No vas a enseñarme eso? Me da curiosidad. ¿Quién le enseña a correr a un bebé que ni siquiera sabe caminar? Eso era como enseñarle expansión de dominio a un estudiante de hechicería que aún no sabe manejar el poder. Claro que Zoro aún no conocía la expansión de dominio, así que la analogía era irrelevante. Enseñar aplicaciones avanzadas de Aki de forma prematura solo resultaría confuso. Si no hay más preguntas, continuemos. Espera, tengo una pregunta. Gojo no quería que lo golpearan y hizo una mueca mientras pensaba en su siguiente pregunta. Ah, lo tengo. ¿Cuál es el tercer tipo de Aki, además de observación y armamento? Las cejas de Toji se levantaron, pero el rostro de Zoro permaneció tranquilo, mientras esperaba la pregunta. Eso sigue siendo el Aki del Conquistador. Toji miró a Zoro con sorpresa. Zoro se encogió de hombros y explicó. Recientemente comencé a usarlo. Suguru pareció darse cuenta de algo. Esa vez cuando, Aki del Conquistador. Suena como un nombre muy Chunibyo. Pero viniendo de Zoro, no sonaba trivial en absoluto. Tanto el Aki de observación como el de armamento eran habilidades simples. Detectar la presencia del oponente y potenciar el poder de ataque y los golpes físicos. Sin embargo, cuando esta simple habilidad se combinó con la esgrima de Zoro, ejerció un poder absoluto. ¿Quieres ver? Ante la cortés invitación de Gojo, Zoro se volvió hacia Suguru. Suguru, puedes invocar tantas maldiciones como sea posible. También quiero probar algo. Al oír la petición de Zoro, Geto dudó un momento y luego lanzó todas las maldiciones que pudo a la vez. Desde maldiciones de clase especial hasta Shikigami tan débiles que difícilmente podían clasificarse. El denso cúmulo de maldiciones rodeaba a Zoro. Aunque parecía estar rodeado, Zoro no estaba nada tenso. Zoro se tomó un momento para respirar y luego liberó su Aki del Conquistador. Auge. Exclamación de cierre. Sintiendo el aura abrumadora, Toji, por reflejo, rodeó con sus manos el arma maldita que llevaba en el hombro. Sin embargo, la energía del Aki del Conquistador no fue eclipsada ni siquiera por la maldición física de Toji. Boom. Toji activó su Aki de observación. Aunque invisible a simple vista, una especie de energía irradiaba de Zoro en una extensión hemisférica. La hierba del campo de entrenamiento crujió y se dobló. Geto se cubrió la cara con el brazo para bloquear el viento. Gojo, sintiendo un hormigueo en las manos y el corazón latiendo ferozmente, se rió. Ah, como se esperaba. Igual que alguien que me había hecho daño antes. La oleada de aura cesó. Toji revisó su cuerpo. No había sufrido daño alguno. Lo mismo les ocurrió a Gojo y Geto. Solo un silencio inquietante se apoderó de él. Ruido sordo. Un Shikigami volador cayó directamente al suelo. Luego otro, y otro. Shikigami de cuarta clase, de tercera clase, hasta llegar a segunda clase. Al ver que sus maldiciones se derrumbaban, los párpados de Geto revolotearon. Excepto primera clase y clase especial, todas las maldiciones yacían esparcidas por el suelo. No habían sido exorcizadas, pero permanecían inmóviles, como si las hubieran desmayado. ¿Qué es esto? ¿Expansión de dominio? A pesar de no sentir poder, Gojo no tuvo más opción que decirlo. Expansión de dominio. Una técnica llamada la cumbre de la hechicería, que crea una barrera que aísla el mundo exterior y asegura que las técnicas letales den en el blanco. Ni siquiera Gojo Satoru podía realizar la expansión de dominio. No, la expansión del dominio crea una barrera que la separa de la realidad. Este Aki del Conquistador no funcionaba así. Sin embargo, tenía similitudes con la expansión de dominio. ¿Expansión del dominio? ¿Qué es eso? Zoro ladeó la cabeza y empezó a explicar.
El Aki del Conquistador noquea a oponentes que son abrumadoramente más débiles que el usuario. ¿Cómo puedo aprenderlo? Esto no se aprende. Hay que nacer con ello. No es algo que se consiga con entrenamiento. A diferencia del Aki de observación y el Aki de armamento, que pueden aprenderse de otros, el Aki del Conquistador es innato. La proporción de personas que nacen con él es de 1 entre millones. Y eso se basa en los estándares mundiales anteriores, por lo que no es seguro que alguien aquí lo posea. Incluso si se nace con él, si el poder inherente es débil, no se manifestará y solo crecerá gradualmente con el desarrollo físico y mental de la persona. En un mundo donde no se cultiva la fuerza individual, incluso si alguien posee el Aki del Conquistador, su manifestación sería difícil. Gojo pareció decepcionado por un momento, pero luego sus ojos brillaron. Por lo tanto, solo se puede obtener si naces con ello, como una técnica innata. En ese sentido, sí. Alguien podría querer una técnica innata, pero si no se nace con ella, no se puede usar. Lo mismo ocurre con el Aki del Conquistador. Por mucho que se desee, si no se nace con ella, no hay forma de usarla. De repente, Gojo se animó y levantó la cabeza. Espera, si sigues usando esto mientras te mueves, ¿podrías atrapar todas las maldiciones sin luchar? Zoro hizo una mueca irónica. Claro que, si mantenía el Aki del Conquistador activado continuamente, podría neutralizar cualquier maldición que encontrara. Sin embargo, la gente común también se derrumbaría. No solo los hechiceros, sino también considerando los niveles de las maldiciones que habían colapsado, incluso los hechiceros de cuarta y tercera clase estarían en peligro. Debido al alto nivel de hechiceros con los que Zoro se relaciona, a muchos les resulta difícil incluso alcanzar la segunda clase. No sería correcto usar imprudentemente el Aki del Conquistador, que podría amenazar tanto a la gente común como a numerosos hechiceros. Ah. ¿No puedes apuntar a algunos específicos? Con pocos es posible. Pero con demasiados, es difícil. Zoro era bastante hábil en el control del Aki del Conquistador, pero incluso él no podía apuntar específicamente solo a maldiciones para noquear en las bulliciosas calles de Tokio llenas de gente y maldiciones. Y el Aki del Conquistador solo noquea, no mata. Es conveniente no ser letal al tratar con personas, pero las maldiciones deben eliminarse. Incluso si se exponen al Aki del Conquistador, eventualmente se recuperan del knockout, así que deben ser encontradas y eliminadas antes de que el efecto desaparezca. El Aki no es todopoderoso. Tiene sus límites. Incluso si uno posee Aki de observación y armamento, o Aki del Conquistador, solo se pueden utilizar de manera efectiva cuando las habilidades físicas o los talentos únicos del propietario los complementan. Incluso si el Aki de observación permite leer todos los movimientos de un oponente, sin la agilidad para esquivar, es inútil. El Aki de armamento, no importa cuán poderoso sea, aún debe estar en el objetivo. Y el Aki del Conquistador, si es débil, incluso si se nace con él, es imposible de usar. Chapter 113. Chapter 106. El Aki no es omnipotente. Gojo pudo entender hasta cierto punto lo que Zoro quería decir con sus palabras. Sí, hasta cierto punto. Cada tipo de Aki tiene límites claros. Incluso con Aki, si tu cuerpo o fuerza principal son débiles, o si solo posees uno de los tres tipos, puede resultar algo molesto, pero no demasiado difícil de controlar. Pero ¿qué pasa si alguien tiene una habilidad única, no solo Aki? ¿Y si posee al menos dos de los tres tipos de Aki? No es omnipotente, pero parece que se pueden hacer muchas cosas con él. Había una razón por la que Gorila se esforzó tanto por evitar que Zoro avanzara, pensó Gojo. Es una fuerza demasiado visible y poderosa. Entre los tres, el Aki del Conquistador era especialmente adecuado para cooperar con su gurú. Era complicado drenar la fuerza de alguien sin matarlo. Incluso Gojo, en ocasiones, administraba mal su fuerza y, sin querer, anulaba las maldiciones dirigidas a su gurú. Sin embargo, si Zoro y su gurú llegaran a luchar, su gurú estaría en una desventaja abrumadora en términos de compatibilidad. Contra Zoro, cualquier técnica letal con maldiciones inferiores a la segunda clase sería prácticamente inútil. ¿Cuánto Aki del Conquistador puedes utilizar? Interrogación de cierre. ¿Cuánto es el importe total? Varía según la fuerza de la persona. Dado que el Aki del Conquistador no se agota simplemente al ser emitido hacia el exterior, medir su cantidad total con precisión es extremadamente difícil. Es solo una estimación aproximada.
El alcance dentro del cual se puede propagar el Haki del Conquistador, la presencia que se siente cuando uno está sometido al Haki del Conquistador, la fuerza de las personas que puede derribar y. El poder cuando el Haki del Conquistador está envuelto. Zoro aún no había alcanzado la etapa de poder envolver a otros con el Haki del Conquistador. Estaba apenas en el nivel de controlar su uso. Significa que mi cuerpo todavía no es lo suficientemente fuerte. No es de extrañar. Si no podía usar libremente sus poderes espirituales, ¿cómo podría envolver a otros en el Haki del Conquistador? Actualmente, Zoro compensaba sus habilidades físicas relativamente débiles con un Haki de alto nivel. Si hubiera sido una verdadera pelea a muerte con Satoru, no solo un sparring, habría sido mucho más difícil. Si Satoru hubiera seguido usando su poder desde la distancia, habría sido difícil para el Zoro actual contrarrestarlo. Aún así, nunca se habría rendido. Gojo pensó profundamente mientras Zoro reflexionaba. ¿Y tú? ¿Qué tan fuerte es tu Haki del Conquistador? Aún falta. Zoro respondió con prontitud. Era natural, dado su actual cuerpo infantil, e incluso en su vida pasada, su Haki del Conquistador era insuficiente, tanto en alcance como en su uso. En comparación con Luffy, ciertamente fue el caso. ¿Qué pasa con los otros dos Haki? Tengo confianza en el Haki de armamento. El Haki de observación aún tiene un largo camino por recorrer. Aunque estás aprendiendo varios Haki, parece que no todos mejoran al mismo ritmo. Así es. Ser un maestro del Haki de observación no lo convierte automáticamente en un maestro del Haki de armamento. Para Zoro, el Haki de armamento era su especialidad entre las tres. Necesitaba mejorar su dominio de cada tipo de Haki. Desde lejos, Shoko se acercó. Al ver a sus compañeros, una sonrisa se dibujó en el rostro de Yairi, con ligeras ojeras. Abrazó a Gojo y Geto, saltando entre ellos. Hola. Ah. Shoko, ¿terminaste con el trabajo? Sí. Cansado. Lo que había hecho, no era realmente algo para comentar con sus compañeros. Miró a los dos hombres una y otra vez. ¿Qué estaban haciendo? Estábamos aprendiendo algo llamado Haki de Zoro. ¿Haki? ¿Quieres aprenderlo también? Sintiendo una trampa en el tono sutil de Gojo, Yairi declinó bruscamente. No, gracias. Maldición. Bip. Sonó el teléfono de Toji. Revisó el mensaje en su teléfono abierto. Era hora de irse. Gojo, Geto. Cada uno tiene una misión. En realidad, la expresión de Geto se iluminó. Aunque no lo había dicho, Geto tampoco quería continuar con el entrenamiento de Haki. Zoro, que había estado observando en silencio, le preguntó a Toji. Papá, ¿tenemos alguna misión en las próximas horas? No. Entonces quiero ir a una misión con Gojo. ¿No sería mejor ir con su gurú? Claro, si solo se tratara de combatir maldiciones, Zoro y Geto serían más eficientes que Gojo y Zoro juntos. Pero eso no significaba que quisiera ir a una misión solo con su gurú. Zoro dijo sin pensar. Quizás no sea bueno para su gurú someter demasiadas maldiciones. ¿Por qué? Ups. Zoro se cayó de golpe, pero Gojo se dio cuenta de algo y miró a Geto. Había cometido un error. No había querido hablar de los asuntos de Geto. Zoro hizo una reverencia cortés a Geto en señal de disculpa. Lo siento. Ningún problema. Geto no esperaba decir esto, pero sintió que era necesario decirlo al menos una vez, mientras se rascaba la nuca. En realidad, los orbes malditos tienen un sabor horrible. ¿Qué tan mal? Geto consideró andarse con rodeos, pero luego habló con sinceridad. Es como limpiar el vómito con un trapo podrido y luego tragárselo. ¿Qué? ¿Se lo había tragado cada vez que acallaba una maldición? Para Gojo, quien no podía vivir un día sin algo dulce, fue una experiencia verdaderamente horrible. ¿Por qué no nos lo dijiste? Simplemente, no hay nada que se pueda hacer al respecto. Si quieres recolectar maldiciones, tienes que tragarte los orbes, y no hay nada que hacer con su sabor. De hecho, ya había intentado echarles salsa teriyaki, pero no tuvo ningún efecto. Simplemente sabía como si hubiera comido teriyaki y luego lo hubiera vomitado. Gojo sugirió seriamente. ¿Qué tal si lo cubrimos con azúcar? Suenas igual que Zoro. ¿Zoro también dijo eso? Intentémoslo. Podría quedarse atascado en mi garganta. Los orbes malditos ya eran un bocado.
Añadir una capa de azúcar podría aumentar su tamaño y hacerlos imposibles de tragar de un solo trago. ¿Qué tal si le agregamos un poco de salsa? Ya lo probé. Solo sabía a salsa y vómito. ¡Qué asco! Gojo le sacó la lengua. Yairi le dio una palmadita reconfortante en la espalda a Geto. Veré si hay algún medicamento o algo que pueda adormecer temporalmente las papilas gustativas. No, gracias, Shoko. Preferiría tragarse el trapo antes que usar alguna droga o brebaje desconocido. Gojo puso su mano sobre el hombro de Geto. Después de la misión, regresemos e intentemos cubrir el orbe maldito con azúcar. Te lo dije, no funcionará. ¿Qué pasa si lo aplicamos en una capa muy fina? A pesar de lo absurdo de la seria sugerencia, Geto se quedó atónito. Aún así, no perdía nada en intentarlo, así que asintió a regañadientes. Vamos a intentarlo. Está bien. Déjamelo a mí. Sin duda lo haremos genial. Animado por la audaz promesa de Gojo, Geto se encontró riendo sin darse cuenta. Esa noche, tras terminar su misión, Gojo y Geto prepararon la solución de azúcar para cubrir los orbes malditos en la cocina. Ahora, solo quedaba sumergir brevemente todo el orbe maldito en la solución de azúcar caliente y dejar que se endureciera. Gojo empujó a Geto a un lado. Lo haré. No, yo quiero hacerlo. ¿De qué estás hablando? Yo cocino mejor que tú, Suguru. Pero soy yo quien tiene que tragarlo. Obviamente, debería hacerlo. Allá van de nuevo. Familiarizada con el ambiente, Shoko se alejó lentamente de la encimera de la cocina donde estaban Gojo y Geto. Crujiendo, crujiendo. Sentadas en un rincón de la cocina, Megumi y Tsumiki mordisqueaban un trozo de azúcar espesa, transparente y endurecida. Habían recibido solo una cada una, prometiendo cepillarse los dientes después. Lo voy a hacer. No, lo estoy haciendo yo. Satoru, ¿quieres que te golpee? Nunca lo conseguirás de mí. Gojo levantó triunfante el orbe maldito y lo arrojó hacia la olla llena de solución de azúcar. Mira, para cubrirlo finamente, simplemente sumérgelo así, bang, crash. El orbe maldito se le escapó de la mano a Gojo, golpeando el borde de la olla con un nítido ruido metálico. La olla, tambaleándose, cayó al suelo de la cocina, y el orbe maldito rodó bajo la encimera. Se hizo un silencio momentáneo entre Geto y Gojo. Megumi y Tsumiki, que habían estado masticando terrones de azúcar, observaron la escena y exclamaron con alegría. Causó un desastre. Un desastre. Geto, riendo alegremente, agarró a Gojo por la nuca. Lo hiciste a propósito. Oh, ¿lo hice? Gojo sabía que el orbe maldito era resbaladizo. Pensó que caería bien en la olla, sin saber que golpearía el borde y la volcaría. Con aprensión, Geto rió aún más después de escuchar la respuesta de Gojo. En realidad, no importa. Fuera intencional o no, era inevitable que chocaran. Geto le aplicó a Gojo una estrangulación trasera. Gojo se ahogó. Me rindo. Me rindo. Aún no. El rostro de Gojo se puso pálido mientras golpeaba el brazo de Geto, pero Geto, con una cara sonriente, no lo soltó. Grieta. Mientras tanto, Zoro, en otra mesa, había cortado en dos el orbe maldito de Geto con un cuchillo. En cuanto se partió, el orbe se desintegró como una maldición contenida, convirtiéndose en ceniza negra. Ah. La ceniza negra que una vez fue un orbe maldito permaneció en la tabla de cortar. Al ver la expresión desconcertada de Zoro, Toji negó con la cabeza y comentó brevemente. ¡Qué desastre! Chapter 114. The Sun, Dead Room, en Ruber 1. Historia paralela especial. Diferentes ambientaciones de la historia principal. Línea de tiempo original, 2018, Zoro tiene 18 años. ¿Qué pasaría si personas y mundos que nunca deberían encontrarse, lo hicieran? Un día, mientras pasaba, Tsumiki le preguntó casualmente a Zoro. ¿Crees que hay cosas imposibles en el mundo? Zoro dejó de limpiar las ventanas y dudó tras la pregunta de Tsumiki. Tras un largo silencio, respondió. Supongo. Eso no es propio de ti. Pensé que dirías que todo es posible. Zoro se rió involuntariamente. Si es un ser vivo, entonces sí. Mientras viva, las posibilidades de existencia son infinitas. Uno puede llegar a ser lo suficientemente fuerte como para derrotar a un oponente que parece invencible. Las glorias pasadas pueden llegar a verse tan disminuidas que resulten difíciles de creer.
Uno puede soñar nuevos sueños o vivir una vida completamente diferente a la anterior. Eso es lo que significa vivir. Por otra parte, la muerte es la conclusión completa de todas las cosas. Sea buena o mala la vida vivida, no se puede hacer nada más. En este mundo, las personas dejan maldiciones al morir, y estas maldiciones continúan circulando dentro de los ciclos de reencarnación. Tal vez sea un concepto que no encaja del todo con este mundo. En cuanto a Zoro, es un ser reencarnado que ha vivido una segunda vida después de morir una vez. Zoro dejó de pensar y escurrió con fuerza el trapo húmedo. Mientras limpiaba diligentemente la ventana, Tsumiki dejó un tazón de uvas recién lavadas. Tal vez sea posible. Siempre nos dijiste que el mundo es vasto. No limitarse en el camino a seguir, vivir libremente haciendo lo que uno desee. Zoro siempre ha procurado que Tsumiki y Megumi vivan así. Constantemente les recordaba las posibilidades y la libertad del ser, de la existencia. Mientras tanto, le parecía divertido hablar de la muerte como algo insuperable. Incluso si viniera el dios de la muerte, lo matarías. Ya he cortado algo así antes. Ver. El espadachín que corta el mundo es Zoro. ¿Sería la muerte una excepción? Tsumiki no lo creía. Simplemente elige no cortarla. Quizás habría una manera si realmente quisiera. Sin embargo, Zoro nunca ha buscado inmiscuirse en los reinos de la vida y la muerte. Se trata más de respeto que de una sensación de derrota. Respeto por el principio y el fin de una existencia. Eso es típico de la terquedad de Zoro. Pero Tsumiki dijo con una sonrisa. Deja de limpiar la ventana y ven a comer fruta. Y ya no volverás a tomar vino a escondidas, o no terminará todo limpiando las ventanas como esta vez. Un tiempo después, Zoro se enfrentó a un grupo de nigromantes. Habiendo operado principalmente fuera de Japón para evadir a Gojo y Zoro, fueron descubiertos por Zoro tan pronto como entraron a Japón. Cuando su escondite fue asaltado, el nigromante jefe fue encontrado apenas con vida, habiendo agotado toda su magia en rituales nigrománticos. Zoro inspeccionó rápidamente el lugar. Nada. No había cuerpos poseídos por maldiciones invocadas. Zoro agarró al viejo jefe nigromante por el cuello y lo levantó. Oye, ¿dónde están los cuerpos que has nigromando? ¿Y a quién exactamente nigromantaste? El nigromante jefe se rió entre dientes al escuchar la pregunta de Zoro. No estábamos seguros de poder hacerlo. No esperaban que existiera un objetivo así para este monstruo. Pero había uno, y lo habían logrado. Probablemente morirían como resultado, pero valió la pena. Si pudiera acabar con la era de este monstruo. Oye, respóndeme. Bajo la intensa presión de Zoro, el nigromante jefe tembló y confesó la verdad. Alguien en quien crees sin dudar, es más fuerte que tú. A esa persona la convocamos aquí. Toji, Gojo y Zoro siguieron los rastros dejados por los nigromantes y entraron en un edificio. Entonces se escuchó un sonido. Don du don don, don du don don. Cuando el sonido de los tambores llegó a sus oídos, Gojo y Toji fruncieron el ceño. ¿Qué es este sonido? En otras circunstancias, quizá habrían encontrado el ritmo bastante animado. Exclamación de cierre. Zoro se detuvo bruscamente, sin darse cuenta. Toji se giró para mirarlo. ¿Qué ocurre? Sin embargo, Zoro no pudo responder a la pregunta de Toji. No la había oído en absoluto. Don do don don, don do don don. Una vez más, el sonido del tambor resonó y sopló un viento feroz. Un poderoso haki del conquistador, como un rayo rojo sangre, explotó desde lo más profundo del edificio, arrasando a los tres hombres y extendiéndose a lo largo y ancho. ¿Qué es esto? El cuerpo de Toji se estremeció. Vaya, esto no es ninguna broma. Gojo silbó. Era un haki del conquistador enorme. Si no hubieran evacuado antes a todos los no hechiceros de la aldea cercana, seguramente se habrían desmayado. Sin darse cuenta, Zoro apretó el puño con fuerza. Don du don don, don du don don. Muchos llamaron a este sonido el tambor de la liberación. Pero para Zoro, era el latido del corazón de una sola persona. Era el sonido de Luffy. En lo profundo de un edificio subterráneo, el cuerpo de un niño, fuertemente encadenado, se movió con un golpe sordo. Tras moverse, emitió otro sonido, golpe sordo. Luego, rebotó como una pelota de goma. Don du don don. Don du don don.
Siguiendo ese ritmo, el cuerpo que no debería haberse movido rebotó como una pelota de goma. Las cadenas que tocaban el cuerpo del niño se estiraron como goma y luego se contrajeron repetidamente. El cuerpo del niño palideció por completo. Su cabello, cejas y ropa eran tan blancos como un dibujo recién hecho en un lienzo en blanco. Sus cejas se curvaron como remolinos y su cabello se retorció como llamas ardientes. Sus ojos rojos y cerrados se abrieron levemente. El niño parpadeó, atónito. ¿Dónde estoy? Sus ojos se abrieron como goma estirada y luego se retrajeron. El niño flexionó los brazos. Allá vamos. Crack. El niño infló su cuerpo como un globo, rompiendo las cadenas que lo ataban como si fueran gomas elásticas. Con la mente nublada, miró a su alrededor. Estaba en un lugar desconocido y no había nadie alrededor. El niño, que llevaba una capa hecha de vapor, se rascó la nuca y dijo: ¿No estoy muerto? Se había despedido de todos la última vez. La gente se acercaba. El chico, presentiéndolo con su haki de observación, dirigió la mirada hacia la puerta. Su haki de observación se centró, naturalmente, en la presencia de la persona que estaba al frente. La presencia de una persona muy poderosa que parecía vagar una corta distancia antes de encontrar el camino le resultaba familiar a Luffy. No. Más precisamente, muy familiar. La puerta se abrió con un crujido. Allí estaba un hombre al que el niño no podría ignorar. Su primer oficial, que había iniciado el viaje pirata con él. Luffy. Zoro llamó al chico. Sus ojos grises se dilataron al máximo porque era increíble. Después de todo, Luffy era... Se supone que está muerto. Pero Zoro se dio cuenta de eso también demasiado tarde sobre sí mismo. Esto es real. Esa pequeña duda desapareció por completo al ver la sonrisa de Luffy extendiéndose hasta las orejas. Luffy, con una sonrisa tan radiante que dejaba ver sus encías, gritó alegremente. ¡Zoro! Los brazos de Luffy se estiraron como bandas elásticas, envolviéndose firmemente alrededor de Zoro antes de que Toji pudiera intervenir, y con un chasquido, Luffy voló hacia Zoro. ¡Yo! Bofetada. Luffy se pegó al cuerpo de Zoro. Zoro no se cayó, pero se tambaleó unos pasos hacia atrás por el impacto. Luffy abrazó fuertemente a Zoro y se rió a carcajadas. Ja ja ja. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Zoro? Toji, quien notó a Zoro tarde, observó en silencio a Luffy aferrándose a Zoro sin malicia. Lo que era aún más asombroso era el poder que emanaba de Luffy. ¿Qué clase de poder es este? La fuerza que sentía a través de su haki de observación era increíblemente inmensa. Nunca había sentido una presencia semejante, salvo la de Gojo y Zoro. Era como si la tierra bailara con cada latido del corazón del chico. Cada vez que el chico rebotaba, el suelo también rebotaba como goma. Toji observó esto con atención y comprendió aproximadamente la naturaleza del poder. ¿Transmite propiedades similares a las del caucho no solo a sí mismo sino también a su entorno? Era una habilidad ridícula, pero si una persona con una presencia tan masiva tenía este poder, contaba una historia diferente. Manteniendo la guardia en alto, Toji toleró tranquilamente las payasadas de Luffy y le preguntó a Zoro. Hijo, ¿lo conoces? Zoro hizo una pausa por un momento, preguntándose cómo explicarlo, luego dijo lo primero que le vino a la mente. Él es mi capitán. El único, no importa cuántas vidas haya vivido. Chapter 115. The Sun, Dead Room, en Rubber 2. La tripulación del sombrero de paja se había disuelto, así que, en rigor, Luffy ya no era el capitán de Zoro. Sin embargo, Zoro no tenía intención de presentar a Luffy como otra cosa que no fuera su capitán. ¿Capitán? Por supuesto, para Gojo y Toji, que no sabían nada de esta situación, esto salió de la nada. Zoro es mi compañero. Luffy intervino con una brillante sonrisa en su rostro. ¿Compañero? Éramos piratas. Oh, ¿ya no lo somos? Luffy ladeó la cabeza, confundido. Zoro, ¿no se disolvió nuestra tripulación? ¿Por eso, tienes algún problema con que te llame capitán, rey pirata? De ninguna manera, SSSHHH. Los brazos y piernas de Luffy se estiraron como goma, envolviendo aún más fuerte a Zoro. Felicidad, alegría, cariño. Los ojos rojos del niño, mirando a Zoro, eran tiernos. Un cariño inquebrantable se reflejaba en su expresión y sus gestos. Toji recordó a la única persona que alguna vez lo había mirado con ojos igualmente cariñosos hace mucho tiempo. Era Chie.
Gojo hizo un sonido, HMM. Si sois piratas, ¿sois malos? ¿Quién eres tú? Soy Gojo Satoru. Luffy asintió como si entendiera. Ah. Sato. Soy Satoru. Zoro se llevó una palmada en la cara. Lo siento. Nuestro capitán es un idiota. Luffy, él es Gojo Satoru. Es mi amigo. Al escuchar la palabra amigo, Luffy exclamó, y sus ojos brillaron. Amigo de Zoro. Un placer conocerte. Hey. ¿Y este tipo quién es? Él es mi padre. Su nombre es Zenin Toji. Es mi querida familia, añadió Zoro. Luffy parpadeó con sus grandes ojos y preguntó. Zoro, ¿tienes padre? Bueno, sí. Estrictamente hablando, simplemente sucedió, pero en fin. Yo también tengo hermanos. Tsumiki y Megumi. En serio. Quiero conocerlos, quiero conocerlos. Espera, espera. ¿Qué pasa con mi pregunta? ¿No vas a responder? Gojo le recordó su pregunta, que parecía haber sido absorbida por las profundidades como si se hubiera hundido en el mar. Luffy finalmente giró la cabeza hacia Gojo como si acabara de darse cuenta. Ah. ¿Qué preguntaste? Dijiste que eras un pirata. Sí. Entonces, ¿los piratas son malos? Por lo general los piratas son en realidad malos. Luffy respondió con naturalidad a la pregunta de Gojo. Gojo se detuvo, absorto en sus pensamientos. Cuando conoció a Zoro y cómo lo tomó bajo su mando, tenía un montón de preguntas que quería hacerle. Pero había una cosa que necesitaba preguntar primero. Entonces, ¿planeas hacer cosas malas aquí también? Gojo, al igual que Toji, reconoció la fuerza de Luffy de un vistazo. Se necesitarían tanto Gojo Satoru como Zoro para bloquear por completo al chico que tenían delante. Pero Zoro definitivamente llamó a Luffy su capitán, por increíble que pareciera, significaba que Zoro reconocía a Luffy como su superior. Incluso si Gojo y Zoro eran amigos, si las intenciones de Gojo y Luffy eran contradictorias, era probable que Zoro siguiera a quien reconocía como su señor. Es bastante terco en ese sentido. Incluso si eres el capitán de Zoro, no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que los piratas saqueen y gobiernen este lugar. Gojo dijo con una voz juguetona pero escalofriante. Aferrándose a la parte superior del cuerpo de Zoro y escuchando la conversación, Luffy estalló en una clara carcajada. No hago cosas como gobernar. Soy el rey pirata. ¿Rey pirata? La persona más libre de este mundo. Como si el aire escapara de un globo, una misteriosa aura blanca se filtró por todo el cuerpo de Luffy. Su cabello volvió a ser negro, y en un instante, Luffy pareció envejecer como un anciano. Gojo quedó desconcertado. ¿Lo que está sucediendo? Zoro chasqueó la lengua y levantó a Luffy sobre su espalda. Es porque es una técnica que consume mucha fuerza vital. Estará así por un tiempo. ¿No es peligroso? La ciencia médica no puede hacer nada. Tenemos que esperar. No era una enfermedad o lesión, sino un consumo de la propia fuerza vital, por lo que no había forma de curarlo. Luffy se quejó desde la espalda de Zoro. Tengo muchísima hambre. Te compraré un poco de carne, solo espera. Era día de paga hacía 3 días, y todo ese dinero se destinaría a alimentar a Luffy. Presintiendo lo que se avecinaba, Zoro suspiró profundamente. Mastica, 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 mastica. Nobara se frotó los ojos mientras observaba la escena de brazos estirados como goma, envolviendo y jalando una bandeja llena de comida. ¿Qué pasa? ¿He vivido demasiado? Entonces, la energía se escapa de aquellos que no pueden controlar su poder y crea maldiciones. ¿Estás escuchando, Luffy? No. Está bien, entonces come. El restaurante, que Zoro tenía lleno y solo estaba ocupado por hechiceros y un hombre de goma, parecía un campo de batalla. En cuanto se servían los platos llenos de comida, estos desaparecían en una boca, y en cuanto aparecían, se desvanecían. Zoro, acostumbrado a esto, simplemente comió, mientras Gojo grababa a Luffy con su teléfono. Toji contaba los platos, calculando cuánto costaría. Gojo exclamó. ¡Guau! ¿Sus entrañas también son de goma? Así lo parecía, dado que su cuerpo se hinchaba como un globo. Ñam, ñam, ñam. Luffy seguía metiéndose trozos de carne en la boca, sin importarle lo que dijera Gojo. Itadori Yuji se frotó los ojos. Oye, Megumi, esto no es un sueño, ¿verdad? ¿Que no es? Habría sido mejor si así fuera.
Megumi, calculando cuánto dinero perdería Zoro con esta sola comida, sintió que su conciencia se desvanecía y cerró los ojos con fuerza. Yuji preguntó preocupado. ¿Está bien? Parece que ese tipo ha comido para 50 personas. Mi hermano dijo que podía comer por 100. Dijo que estaba dispuesto a gastar todo su salario. ¡Guau! ¿Cuánto es el salario de un hechicero de grado especial para gastárselo todo en un día? ¿Y en una sola comida? Pero al ver la enorme pila de platos vacíos, Nobara pensó que tal vez se necesitaba tanto dinero. Abubu, ububu, uobobop. Luffy murmuró algo con las mejillas llenas de comida. Por supuesto, nadie, excepto Zoro, entendió nada. Zoro vertió agua en el vaso de Luffy y dijo: termina de comer y luego habla. ¿Debería? Uosh. Luffy se metió comida en la boca vorazmente. El dueño del restaurante sudaba. Orgulloso de haber visto tanto como no brujo, nacido en una familia de brujos, esta era una primera vez para él. Disculpe, ¿qué acaba de decir esa persona? Está delicioso. Especialmente esto. Ante la explicación de Zoro, Luffy asintió vigorosamente. Toji negó con la cabeza, incapaz de comprender. ¿Cómo es que siquiera lo entiendes? Simplemente hazlo. Desde que se conocieron, Zoro había logrado comprender, a grandes rasgos, el corazón de Luffy sin necesidad de palabras. ¿Cómo? Bueno, quién sabe. Tsumiki entró corriendo al restaurante sin aliento. Lo siento, llego tarde, Dios mío. Los ojos de Tsumiki se abrieron de par en par al observar la escena dentro del restaurante. Al ver a Tsumiki, la expresión de Zoro se suavizó. Tsumiki, Megumi. Venid aquí. Tenía alguien a quien presentarles. Tsumiki y Megumi se acercaron a la mesa donde estaban sentados Zoro, Luffy, Gojo y Toji. Zoro jaló la mejilla de Luffy para llamar su atención y dijo: Luffy. Estos son mis hermanos. La niña se llama Tsumiki y el niño Megumi. Luffy tragó saliva. Luffy tragó la carne que masticaba. Tras 2 golpes en la garganta, la carne atascada se deslizó hacia abajo. Su estómago, que se había inflado como un globo, volvió a su tamaño normal con un gorgoteo. A pesar de la mirada atónita de Megumi, Luffy sonrió y dijo: Hola. Soy Monkey Luffy. El rey de los piratas. ¿Cuál es tu relación con mi hermano? A pesar de la mirada de Megumi que parecía ver a Luffy como algo que vaciaba la billetera de su hermano, Luffy simplemente sonrió. Es mi preciado compañero de tripulación. Megumi miró a Zoro, y sintiendo lo que significaba esa mirada, Zoro confirmó: es verdad. Él es a quien sigo. ¿Mi hermano? Sí. A Megumi le costaba creerlo. Zoro era alguien que jamás se doblegaba ante nadie, ni siquiera ante su padre, Toji. La idea de que Zoro siguiera a alguien le costaba aceptarlo. ¿Por qué? La pregunta se le escapó a Megumi sin que él se diera cuenta. Miró a Luffy, quien no lo había oído y estaba ocupado llenándose la boca con más carne. Zoro se encogió de hombros. Porque lo vale. A pesar de ser un completo alborotador que no puede quedarse quieto, un parásito que no tiene sentido y un tonto con la cabeza vacía. Zoro nunca pensó que Luffy no se convertiría en el rey pirata. Si no fuera apto para esto, no lo habría seguido en primer lugar. El mejor espadachín del mundo. Me parece bien. Si voy a ser compañero del rey pirata, necesito estar a ese nivel. La respuesta de Luffy a la declaración de Zoro de que tendría que expiar con su vida si sus ambiciones se veían frustradas fue: Luffy será el rey de los piratas. Al final, fue Zoro quien abandonó tanto la ambición como la promesa ante la vida de Luffy. Chapter 116. The Sun, Dead Room, en Robert 3. Luffy desconoce lo ocurrido ese día y no tiene intención de contárselo jamás. Algunos miembros de la tripulación quizá lo sepan, pero también han guardado silencio. No fue un acto realizado para obtener reconocimiento ni para presumir. Luffy era simplemente alguien que no debería haber muerto. Con la boca llena de comida, Luffy preguntó: Zoro, te has vuelto muy fuerte. ¿Qué ha pasado? Oh, han pasado muchas cosas. Dime. Preguntó Zoro con indiferencia, y Luffy respondió: ahora no. Luego. Mientras seguía llenándose la boca con más carne. Zoro asintió y, sin mirar, usó su tenedor para apuñalar una mano que intentaba alcanzar la carne de su plato. Luffy, por supuesto, lo esquivó con su haki de observación. Eso es demasiado. Tú tienes el tuyo. El tuyo parece más sabroso.
De todos modos, Itsumiki observó la escena en silencio por un momento. Habiendo vivido en la misma casa que Zoro durante más de una década como hermanos, lo conocía demasiado bien. A Zoro no le gusta tener gente alrededor, no era que odiara a la gente ni que no pudiera socializar. Simplemente le resultaba molesto. Por eso, aunque se relacionaba bien con la gente, rara vez iniciaba la interacción. Su expresión era intimidante y su manera de hablar era muy directa y brusca, por lo que la gente fuera de la sociedad de hechiceros rara vez se acercaba a Zoro casualmente. Lo mismo ocurre con la gente de la sociedad de hechiceros. Fue famoso en el mundo de los hechiceros desde muy joven por ser alguien que no sabía nada más que lanzar maldiciones. Por supuesto, Zoro tenía a su familia, incluyendo a Tsumiki, y formó sus propios grupos con gente con la que se llevaba bien. Era indiferente a las quejas de la gente, pero Tsumiki se sentía triste por ello. Es una buena persona. Sin embargo, como Zoro parecía estar bien y no se sentía solo como estaba, Tsumiki no presionó más. Para Zoro, tener a alguien a quien seguir significaba más personas a las que proteger y cuidar, y eso era preocupante, pero a la vez positivo para Tsumiki. Zoro siempre tuvo que proteger y ser responsable de los demás, pero ahora tenía a alguien a quien cuidar y responsabilizar. Seguir a su capitán, naturalmente, lo llevaría a conocer a mucha gente. Por supuesto, esto dependía de que Luffy fuera una buena persona que protegiera activamente a Zoro, pero Tsumiki no tenía dudas al respecto. La persona que el hermano Zoro decide seguir no podría ser mala, ¿verdad? Dijiste que tu nombre es Luffy, ¿verdad? Sí. Por favor, cuida bien de mi hermano. Es una buena persona. Lo sé. Zoro es un buen chico, sonrió Luffy mientras sus brazos de goma se estiraban y envolvían a Zoro. Tsumiki dudó un momento y luego le dijo a Luffy. Mi hermano podría pensar que no necesita protección porque es el más fuerte, pero y por favor, lucha junto a él de todos modos. Ser el más fuerte no significa que no pueda salir lastimado. Ser el más fuerte no significa que no necesite ayuda de otros. Al final, nadie puede vivir solo en este mundo. Luffy se rió entre dientes. Por supuesto, Zoro es mi compañero de tripulación. Luffy no puede luchar con espada, navegar, mentir, cocinar, practicar medicina, estudiar arqueología, construir barcos, tocar música o dirigir un barco. A pesar de tener tantas deficiencias, Luffy pudo ascender al puesto de rey del mar porque tenía muchos amigos y compañeros de tripulación. Aplastar a los enemigos de sus amigos y tripulación era lo único en lo que Luffy era bueno. Nunca consideró la identidad o la fuerza de los oponentes, ni las circunstancias detrás de sus acciones o quién tuvo la culpa. Aunque su tripulación intentara detenerlo o se negara a rescatarlo, a Luffy no le importó. Nunca tuvo intención de escuchar las circunstancias, y aunque lo hiciera, no era lo suficientemente inteligente como para comprenderlas. Luffy simplemente aplastó a los enemigos de su tripulación y la protegió. En ese sentido, había algo que Luffy tenía que preguntarle a Zoro. Vamos, Zoro. ¿A dónde? En cualquier lugar. Espera, espera. Luffy rodeó a Zoro con el brazo y salió disparado por la ventana. Toji intentó seguirlo de inmediato, pero se detuvo al ver que Zoro formaba la palabra. Esperar. Para entonces, Luffy y Zoro ya habían desaparecido en la distancia. Gojo se asomó por la ventana. Se han ido. ¿A dónde se han ido? Son idiotas, así que probablemente estén en algún lugar alto. Lo que esos dos idiotas discutirían era una incógnita. Toji suspiró al mirar la tarjeta que Zoro dejó y la larga cuenta, viendo al dueño del restaurante acercarse tímidamente. Luffy, con un sí, se impulsó hasta la azotea del edificio con la mano. Zoro también saltó y aterrizó suavemente junto a él. Mirando la ciudad llena de densos edificios desde la azotea, Luffy exclamó. Impresionante. Sí. Era un lugar que a Zoro también le gustaba. La vista de Tokio desde la azotea del edificio más alto cercano era realmente impresionante. Zoro calculó las posibilidades de que Luffy fuera captado por las cámaras de CCTV o de un teléfono inteligente mientras estiraba los brazos hacia el edificio y luego simplemente lo soltó. Sería extraño si no hubiera algún alboroto con Luffy cerca, reglas de brujería o lo que sea, controlar a Luffy era imposible. Y como tripulante, ni siquiera debería intentarlo. La autoridad para decidir qué hace la tripulación recae exclusivamente en el capitán. Como tripulante, el papel de Zoro era, en el mejor de los casos, meramente consultivo. Incluso entonces, Zoro casi nunca pensaba en aconsejar.
Dejar que Chopper, Usopp y Nami lo frenen siempre ha sido el camino. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Zoro al recordar esos queridos rostros. ¿Qué viniste a decir hasta aquí? Zoro se dio cuenta fácilmente de que Luffy tenía algo que discutir en privado, de ahí esta escapada. Luffy se volvió hacia Zoro con una expresión seria poco común. Hola, Zoro. ¿Sí? ¿Estabas muerto? Parpadeó. Zoro cerró los ojos brevemente y luego los volvió a abrir. No era que pensara que Luffy no se daría cuenta. Después de todo, comparado con su vida pasada, la cicatriz en su pecho había desaparecido, su edad era diferente y sus dos ojos estaban intactos. Y Luffy tenía una buena intuición. Era imposible que no notara un cambio tan fundamental en su compañero de tripulación. El rostro de Luffy estaba inusualmente sombrío. A diferencia de lo habitual, su rostro permanecía inexpresivo, sin mostrar ninguna emoción. Pero Zoro lo sabía. Está enojado. Extremadamente así. El haki del conquistador ardía de ira y hostilidad. Destellos incontrolables de relámpagos rojo oscuro provenientes del haki del conquistador de Luffy aparecían y desaparecían alrededor de sus brazos. Crujido, crujido. Chispas de relámpagos negros volaron. Zoro no se inmutó, pero con tal nivel de haki del conquistador, cualquier persona común se desmayaría a gran distancia de Luffy si no lo estuviera reprimiendo conscientemente. Considerando la intensidad actual de Luffy, si desatara por completo su haki del conquistador, todos los que no fueran hechiceros en el distrito Minato de Tokio podrían desmayarse. No era bueno ni para Luffy ni para Zoro. Zoro no quería hablar de ello. Hablar de su muerte solo haría que Luffy se sintiera culpable. Pero al ver su rostro exigiendo una respuesta, no pudo mentir ni guardar silencio. Sí, estaba muerto. Te dije que vivieras como quisieras. Esa orden final de vivir como deseaba fue algo que Luffy solo le había dicho a Zoro entre toda la tripulación. Luffy no sabía por qué le había dicho eso solo a Zoro. Simplemente sintió que era el momento adecuado para decírselo a Zoro en ese momento. Zoro se encogió de hombros. Viví como quise. Nunca se había propuesto morir. Simplemente había cosas que debía hacer con la disposición a morir, y las hizo, pero terminó muerto. Tú también lo hiciste. Luffy frunció los labios. Parecía tener muchos agravios, pero no sabía cómo expresarlos. Su expresión de puchero le recordó a Zoro a Megumi, y soltó una risita. Por los raros fragmentos de conversación que quedaron grabados en la mente de Luffy, él supo que este lugar era muy diferente a su vida pasada. Después de morir, renaciste aquí. Sí. ¿Cuándo moriste? A los 23. No era una vejez, pero así era la vida de un espadachín y un pirata. Desde el momento en que Zoro se propuso ser el espadachín más fuerte, estuvo preparado para la muerte y la afrontó con serenidad. La ironía de que una persona así viviera una segunda vida era absurda. Zoro suspiró. Explicar cómo sucedió todo era complicado. No es que haya comido una fruta del diablo como Brock. Simplemente resultó así. Aunque vivió plenamente y sin remordimientos, no tenía intención de desafiar a la muerte. Zoro, quien debería haber tenido un final normal, fue arrancado del ciclo de la muerte por la intervención de alguien y renació en otro mundo. ¿Quién mató a Zoro? No quién, sino quién es. Y me encargué de todos ellos. ¿Todos? Todos. Una alianza de remanentes de la antigua era, desplazados por la nueva era que Luffy había inaugurado. Zoro los enfrentó solo, y su espada los destruyó por completo. Los oficiales principales fueron derrotados en las batallas con Zoro y quedaron incapaces de volver a luchar, mientras que los rangos menores fueron noqueados por su haki del conquistador y arrastrados por fuertes olas. Aunque los rangos inferiores sobrevivieron por suerte, con los oficiales en ese estado, volver a reunirse era imposible. Aniquilación total. Ese fue el final que encontraron. No estoy seguro de cuántos eran exactamente. Probablemente decenas de miles, quizá incluso millones. Eran varias veces, quizá decenas de veces, más que los 100.000 soldados que vi en la isla Gyojin. Pero frente a Zoro con el haki del conquistador, poco importaba. ¿Y qué pasa con los demás? Están todos a salvo. Fue simplemente que no había tiempo para llamarlos. Aunque la banda de Sombrero de Paja se había disuelto, seguían en contacto periódicamente. Si Zoro hubiera llamado, habrían acudido con gusto a ayudar. Pero tras la disolución, vivían en sus respectivos pueblos y regiones.
Les habría llevado tiempo llegar a donde estaba Zoro. La situación en ese momento era demasiado urgente como para esperar. Los remanentes de la antigua era estaban a punto de ejecutar un plan que arruinaría el mundo entero junto con la nueva era, y, naturalmente, Zoro no podía quedarse de brazos cruzados. Entonces Zoro luchó solo y los derrotó a todos. Aplastó a cada uno de sus miembros, frustrando para siempre sus planes, y salvó y protegió lo que quería salvar. Era algo que ni siquiera Barba Blanca había logrado. Ciertamente fue una victoria para Zoro. Tanto como batalla como guerra. Sin vergüenza, sin remordimientos, sin apegos persistentes. Para un pirata, además de un espadachín, fue un final apropiado. Así que no llores, dijo Zoro, mirando el rostro de Luffy, retorcido por contener las lágrimas. No estuvo mal. Luffy saltó y abrazó a Zoro como si lo envolviera en un capullo. Parecía un gesto para consolarlo, pero también parecía como si se aferrara a un salvavidas. El recuerdo de su hermano muriendo ante sus ojos mientras intentaba salvarlo fue una herida que Luffy jamás olvidaría. Pensar que Zoro también podría haber muerto defendiendo su sueño le desgarraba el corazón. Luffy enterró su rostro en el confiable abrazo de Zoro y murmuró: «Lo siento, Zoro». Proteger la era no era tarea de Zoro. Era algo que Luffy debía hacer. Zoro se burló. «No te disculpes. Los piratas no se disculpan por actuar según sus creencias». Tanto Luffy como Zoro. Simplemente vivieron y murieron así. Luffy abrazó el cuello de Zoro un poco más fuerte. Estuvo bien aquí. Un poco. Tuvo que desprenderse de todas sus conexiones de la vida anterior, pero también allí encontró personas valiosas. Familia, amigos. Aquellos que habían desaparecido sin dejar recuerdos o que murieron dejando recuerdos dolorosos en su vida pasada. Ya no eran las mismas personas ni tenían el mismo significado que antes, pero ahora, la familia y los amigos de Zoro están vivos y a su lado. Hubo varios incidentes, pero no fue tan malo. En serio. Luffy habló con voz temblorosa. Me alegro. ¿Y? Que estés bien, que podamos volver a vernos, Luffy. Me siento tan aliviado. Luffy, rompiendo a llorar y moqueando como una fuente, abrazó el rostro de Zoro con tanta fuerza que casi lo asfixia. Zoro, sorprendido, también abrazó a Luffy con los brazos para sostenerlo. Luffy, llorando desconsoladamente, abrazó con más fuerza a Zoro. Era la primera vez que Zoro lo veía llorar tanto, lo que lo dejó un poco aturdido. Por alguna razón, sintió una opresión en el pecho. Lo siento, oh. Te extrañé, oh. Sí, yo también. Uah. Me alegro, me alegro. Luffy repitió estas palabras. Zoro, sintiendo el corazón de Luffy latiendo como un tambor y su calor como el sol en mayo, dijo. Es una suerte. Que pudiéramos volver a encontrarnos. Chapter 117. The Sun, Deadroom, en Ruber 4. Al día siguiente. Zoro dormía profundamente, apoyado en un árbol gigante en el patio de la vieja escuela. Luffy entrenaba y jugaba cerca de Zoro con Yuji. ¿Está realmente bien golpear? Sí, adelante. Allá voy. Yuji apretó el puño, rodeado de un aura azul. Su puño, envuelto en energía, golpeó a Luffy, quien permanecía inmóvil. Golpe convergente. Una segunda oleada de energía sacudió el cuerpo de Luffy con un fuerte estruendo. Yuji dudó, sintiéndose como si hubiera golpeado a un robusto muñeco de goma. Luffy rió con un siseo. No funciona. Tunk. Luffy contrarrestó el golpe de Yuji y balanceó su brazo. Mi turno. Gum Gum Gatling. Ratatatat. Yuji, aterrorizado por la lluvia de golpes, rodó frenéticamente por el suelo para esquivarlos. Megumi, observando la escena, murmuró. Utiliza las propiedades del caucho para distribuir el impacto de los golpes por todo su cuerpo. Mientras Megumi evaluaba la habilidad, se le ocurrió una pregunta. Pero con este método, ¿los ataques cortantes o punzantes no causarían daño al impactar? Sí. Eso es difícil. Hablas de ello tan casualmente, Nobara, que estaba cerca, puso los ojos en blanco ante la ingenua afirmación de Luffy. ¿Hubo ocasiones en que te enfrentaste a espadachines como enemigos? ¿Qué hiciste entonces? Se lo dejé a Zoro. ¿Y tú qué haces? Yo dejo boquiabiertos a quienes necesitan quedar boquiabiertos. ¿Y cuando no estás peleando? Sí, juego. Luffy era confiable y despreocupado. Nobara lo miraba con sentimientos encontrados. Luffy giró la cabeza hacia un lado.
Siguiendo su mirada, Nobara notó a Toji, quien se había acercado en silencio, y suspiró. Haga ruido cuando llegue, maestro. Lo siento. Nací así. Toji hizo un gesto hacia atrás. Gojo está llamando a los estudiantes de primer año al aula. Vayan a comprobarlo. Habiendo sido engañado por las bromas de Toji antes, Megumi entrecerró los ojos. En realidad, desafortunadamente, es cierto. Ve a la sala de profesores. Yuji saludó alegremente a Luffy. Creo que necesito irme. Gracias por el entrenamiento, señor Luffy. Los 3 estudiantes de primer año abandonaron el lugar. Toji miró a Zoro, que dormía profundamente apoyado en un gran árbol, y luego desvió la mirada hacia Luffy. Luffy preguntó. Señor, ¿vino a ver a Zoro? Eso también. También quería ver cómo estaba Luffy. Era evidente que existía una profunda confianza entre ellos. Sin embargo, lo que inquietaba a Toji probablemente se debía a que había experimentado y tratado el mal por naturaleza. Luffy estiró el cuello para examinar a Toji. Detestando la atención, como si fuera un espectáculo, Toji frunció el ceño, lo que provocó que Luffy se apartara tímidamente. Señor, usted es el padre de Zoro, pero no se parece mucho a él. Toji se rió entre dientes. ¿Papá, eh? Era una expresión que nunca había oído, ni siquiera cuando Zoro era un bebé. Entonces, ¿eso es extraño? No. Yo tampoco me parezco mucho a mi papá. Luffy no era muy cercano a su padre biológico, Dragón. Había luchado junto al ejército revolucionario de Dragón, pero eso era más por Sabo que por Dragón. Parece que eres diferente a mi papá. Luffy sabía que Dragón era su padre, pero rara vez lo consideraba valioso. Al fin y al cabo, apenas había visto su rostro. ¿Qué es diferente? Zoro dijo que ustedes son su preciada familia. Nunca he llamado así a mi papá. Luffy murmuró. No tenía malos sentimientos, pero tampoco particularmente buenos. La actitud de Luffy hacia Dragón era estrictamente neutral. Preciosa familia, y Toji sintió momentáneamente una oleada de emoción, pero la reprimió. No soy el tipo de persona que merece escuchar esas palabras. No he hecho mucho por él. Zoro había crecido prácticamente solo. Toji no había hecho gran cosa. La mirada de Toji volvió a Zoro, que dormía plácidamente. Luffy preguntó de repente. Señor, ¿está preocupado por Zoro? Toji, al darse cuenta de que Luffy era tan hábil con el haki de observación como Zoro, dijo. Porque ha sufrido mucho por mi culpa. Solo esperaba que Zoro no tuviera que pasar por tantas dificultades esta vez. Cualquiera sería mejor que eso. Por favor, cuida bien de mi hijo. Espero que sea feliz. Como Luffy es una persona buena y fuerte, quiero que Zoro finalmente sea feliz sin preocupaciones. Pero Toji, sabiendo que la felicidad pensada como libre de obstáculos también puede derrumbarse en un instante, solo pudo ofrecer una advertencia en lugar de aliento. Si alguna vez traicionas la confianza de mi hijo, no me importa quién seas ni qué poderes tengas, vendré y te mataré. No importaba si Luffy era buena o mala persona. Cualquiera que fuera la razón, si Luffy alguna vez abandonaba a Zoro, Toji haría lo que fuera necesario para vengarse. Luffy escuchó las palabras de Toji sin enojarse. Sin cambiar de expresión, asintió. Bueno. Gracias, señor. Por estar ahí para Zoro mientras estuve fuera. Estar solo es realmente desagradable. Por suerte, Zoro no tuvo que estarlo. Creak. Exclamación de cierre. Al percibir una poderosa presencia, Luffy y Toji giraron rápidamente la cabeza hacia el cielo. Zoro también abrió los ojos de golpe y se levantó. El cielo azul se estaba convirtiendo en una llamarada, y una gigantesca cortina roja parecía formarse. Apareciendo de repente mediante un movimiento de alta velocidad, Gojo se unió a ellos con un movimiento rápido junto a Zoro. ¿Qué es eso? No estoy seguro. Aún no estaba claro. Pero una cosa era segura. Algo estaba sucediendo. Luffy concentró su haki de observación en la cortina roja. Voces tenues penetraron la gruesa barrera, captadas por su haki. Fluir. Din. Después de venir hasta aquí. Lo haré. Preparad la mercancía. Al percibir estas presencias, las comisuras de los labios de Luffy se elevaron casi hasta las orejas. Una clara emoción también se reflejó en el rostro de Zoro. Luffy y Zoro intercambiaron miradas. No hicieron falta palabras. Eso bastó para saber qué planeaba hacer cada uno.
Luffy preguntó con una sonrisa. ¿3000? Haz lo que quieras. Si pudiera volver a luchar junto a Luffy, el nombre de la técnica no importaría. Zoro sacó sus 3 espadas y Luffy agitó sus brazos una y otra vez. Estallido. El poderoso Haki de armamento y el Haki del conquistador envolvieron sus armas y manos. Una aura dorada rodeó el cuerpo de Luffy, mientras que una aura verde irradió alrededor del de Zoro. Crack, pop. Los dos saltaron simultáneamente al aire. Al llegar al frente de la cortina roja, chicle 3000 agarre. Tanto su arma como su puño se movieron al mismo tiempo. Cañón. Cañón. Sus poderosos ataques combinados impactaron la cortina roja. La barrera ondulante se hizo añicos, y una nave roja con una proa que parecía un sol irrumpió en el cielo destrozado. Toji, con su visión superior, vio las figuras de las personas que caían de la nave en el cielo. 2 mujeres, 2 hombres. Y 4 cosas inidentificables. Robots, mapaches con sombreros rosas, algo grande y azul, ¿podría ser un esqueleto? Toji no podía procesar la imagen del esqueleto riendo y llorando con un yojojojo. Ja. A pesar del asombro de Toji, cuando Luffy y Zoro cayeron del cielo, sonrieron de alegría al contemplar a su preciada tripulación. Luffy y Zoro. A lo lejos, una joven de cabello largo color mandarina gritó. Una mujer de cabello negro, de aspecto algo mayor, sonrió y cruzó las manos sobre el pecho. 1000 flores, gigantesco mano. Numerosas manos florecieron como flores del suelo, entrelazándose para formar 2 manos gigantes. Antes de que la nave aterrizara en el edificio de la escuela, las manos gigantes atraparon con delicadeza la colorida nave roja y la depositaron con cuidado en un terreno baldío. Luego, como una mentira, desaparecieron dejando tras de sí pétalos rosados. Los pasajeros del barco desembarcaron y bajaron corriendo en tropel. Un hombre de nariz larga corría, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara. Luffy. Zoro. Ha pasado un tiempo, amigos. El esqueleto agitó las manos y corrió tan rápido que sus piernas parecían desaparecer. Me alegro mucho de verlos, señor Luffy, señor Zoro. Yo. Un hombre rubio se rió con un cigarrillo en la boca. Siempre metiéndome en problemas. El mapache se transformó en una figura parecida a la de un ciervo y luego salió corriendo del barco. Luffy. Zoro. Te he extrañado muchísimo. Desde la figura de ciervo, el pequeño mapache con sombrero saltó hacia Luffy. Siguiéndolo, el hombre de nariz larga también saltó a sus brazos. Estaba tan preocupada, te extrañé, lo siento, cálmate, Usopp. ¿Crees que podrías calmarte, Zoro? Usopp, con lágrimas y mocos fluyendo, agarró el cuello de Zoro y lo sacudió violentamente. Nami, con lágrimas en los ojos, tenía una expresión severa. Siempre nos preocupan. Acabas de acumular otras 100.000 vallas en deuda. Nami. ¿Cómo llegaste aquí? Te encontramos con tus Vibrecars. Sanji mostró las Vibrecars de Luffy y Zoro. Cuando Luffy y Zoro fueron dados por muertos, la tripulación vio cómo sus Vibrecars se quemaban y desaparecían por completo. Tras la disolución, cada miembro de la tripulación se encargó de crear sus propias Vibrecars para garantizar la seguridad de los demás, incluso si no podían contactarse. Luffy se había hecho cargo personalmente de sus cuerpos, y aunque Zoro no manejó los cuerpos, confirmó que 2 de sus espadas sobrevivieron, a excepción de Suwado y Chimonji. Sin embargo, increíblemente, sus Vibrecars se regeneraron más tarde. Primero la de Zoro, luego la de Luffy. Aunque la Vibrecar de Luffy estaba desgastada y arrugada, era diferente a la anterior, estaba claro que Luffy estaba vivo. La reaparición de la Vibrecar de Zoro ya había impulsado a la tripulación a buscar el paradero de Zoro desde sus respectivas ubicaciones. El resurgimiento de la Vibrecar de Luffy les dio una razón definitiva para reunirse. Encontrar la puerta dimensional donde estaban Luffy y Zoro y determinar el momento exacto tomó algo de esfuerzo, pero a ninguno de los miembros de la tripulación le importó la molestia. Sanji dio una calada a su cigarrillo, se lo quitó de la boca y exhaló el humo antes de decirle a Luffy. Si estás vivo, ¿por qué deberíamos quedarnos aquí, Luffy? Sí, gracias. Luffy extendió sus brazos para abrazar a todos sus amigos, rebotando felizmente. Estoy tan feliz. Chopper, que estaba riendo, de repente se puso firme. Ah. No es el momento. Luffy, Zoro. Vengan a la enfermería ahora mismo. Estoy bien, Chopper.
Deja de decir tonterías, Zoro. Los dos, solo una vez. Los ojos de Chopper se llenaron de lágrimas, como si fueran a estallar en cualquier momento. Chopper, con su aspecto de reno, levantó a Luffy. Zoro, ven aquí también. Voy a examinarte. Sanji se movió junto a Zoro, burlándose de él. Escucha a Chopper, Marimo. Antes de que te seques como un alga. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Cejas rizadas. ¿Crees que puedes conmigo, estúpido espadachín? ¿Debería ser indulgente contigo? Dale. Zoro y Sanji comenzaron a arremeter para iniciar una pelea. A diferencia de los sombrero de paja, acostumbrados a este tipo de escenas, Gojo y Toji se sintieron abrumados en ese momento. Fue el momento en que los piratas del sombrero de paja, que habían cambiado el mundo, se reunieron una vez más. Yuji. Si el apodo del señor Luffy era Rey Pirata, ¿cuál era el apodo del mayor Zoro? Nami. Tenía más de uno o dos. El apodo más antiguo probablemente fue Cazador de Piratas, usado antes y después de convertirse en pirata. En el East Blue, de donde venimos Zoro y yo, también lo llamaban la bestia. Brock. Jojojojo. Tras derrotar a esa persona, a Zoro lo llamaban el espadachín más fuerte del mundo o Enma Rey del infierno. Frankie. Porque es súper. ¿Verdad? Sanji. Estúpido Marimo. Zoro. ¿Quieres morir? Toji. ¿Qué es esto? Robin. Es el cartel de recompensa de Zoro. Toji. Cuenta los infinitos ceros con los ojos. Toji. ¿Cuánto es esta cantidad? Robin. Bueno, no estoy seguro sobre el sistema monetario aquí, así que es difícil decirlo. Robin. Pero, aparte de algunos jefes de organizaciones, Zoro es el único con una recompensa de más de 4.000 millones de vallas en todo nuestro mundo. Toji. Debo parecer un delincuente de poca monta en comparación. Shoko. De todo el mundo llegan informes de bebés que nacen inusualmente grandes o pequeños, o con cuernos. Las pruebas genéticas demuestran que son perfectamente humanos y que están emparentados con sus padres. Zoro. También tenemos humanos así en nuestro mundo. Geto. ¿Un recién nacido del tamaño de un niño de 3 años? Jinbe. No sé de este mundo, pero en el mundo en el que vivimos, estos humanos son bastante comunes. También hay muchas especies inteligentes no humanas. Yo mismo soy un hombre pez, no un humano. Gojo. ¿Pueden los hombres pez respirar bajo el agua? ¿Nadarán tan rápido como los peces? Jinbe. Jajaja. Exactamente. Gojo. ¿En serio? Geto. El mundo se está poniendo patas arriba. Gojo. Ya era donde nacimos Zoro y yo. Shoko. Gracias por tu cooperación. Tenía curiosidad por la estructura de un cyborg. Frankie. Ay. Si quieres saber más sobre mis superfunciones, pregúntame cuando quieras. Shoko. El que queda es esta persona, Brock, no entiendo cómo funciona fisiológicamente con solo huesos. Quizás debería separar cada hueso para examinarlo. Brock. ¿Podrías dejar de hablar de cosas tan aterradoras? Aunque parezca que soy al menos 60 años mayor que tú. A menos que me enseñes las bragas, quizás. Shoko. Ah, preferiría no hacerlo. Brock. Eso es una lástima. Chopper. He investigado la nigromancia con Iiri, parece que la persona que Luffy usó como huésped fue modificada específicamente para la nigromancia. El ego ya estaba muerto. Por eso la condición de Luffy es relativamente estable. Chopper. Si tengo mi medicina, podría durar unos 10 años en este estado nigromante. Chopper. ¿Qué harás, Luffy? Quiero volver a la aventura. Luffy dijo alegremente frente a su tripulación. El mundo de Zoro también parece interesante. Si bien no era un mundo tan misterioso e impredecible como sus vidas anteriores, había aventuras únicas en este lugar. Ya no soy vuestro capitán, así que logré una vez más. Luffy gritó con una amplia sonrisa. Conviértete en mi tripulación. La tripulación del sombrero de paja intercambió miradas. Típico, pensó Nami. Está bien. Todos los miembros de la tripulación respondieron al unísono. Una semana después, en un día soleado y brillante. La tripulación del sombrero de paja levantó una vez más su ancla y zarpó.
No mucho después de su partida, un vídeo de 5 minutos y 56 segundos de la tripulación del sombrero de paja y los hechiceros enviados desde los escalones superiores usando poderes de la fruta del diablo y aquí en combate se transmitió en vivo a través de varios sitios de internet y plataformas de redes sociales en todo el mundo. Mientras las comunidades de internet y los medios de comunicación debatían sobre la autenticidad del vídeo, en Corea del Sur surgió la noticia del descubrimiento de una nueva fruta marcada con un extraño patrón en forma de espiral. Poco después, también se difundieron informes sobre el hallazgo de frutas extrañas con patrones en espiral en varios otros países. Fue la conexión de dos mundos que nunca debieron encontrarse. La revelación del mundo de los hechiceros, desconocido para ellos. Bajo verdades y leyes entrelazadas, ya nada podía asegurarse. En el futuro, esto se consideraría como el comienzo de la gran era de las habilidades, un cambio tan impactante como la revolución industrial. Epílogo: el sol, el tambor y el caucho completado. Chapter 118. Chapter 107. Zoro caminaba solo por el pasillo de una escuela secundaria vacía. En los pasillos de esta escuela secundaria común y corriente, no se veía ni un solo profesor ni estudiante. Era de esperar. Hoy era domingo, y el acceso estaba restringido con el pretexto de obras interiores, por si acaso alguien entraba. Paso. Zoro pasó junto al baño de mujeres. Crujir. Unos labios pequeños y borrosos aparecieron en el aire cerca del baño de mujeres. Emitieron un sonido silencioso. ¿Lo oíste? Pop. El aire se dividió nuevamente, revelando otra boca translúcida, esta vez dentro de un aula cerca de la ventana. ¿Lo oíste? ¿Escuchaste? ¿Lo oíste? ¿Lo oíste? Mientras las bocas intercambiaban palabras, los labios se multiplicaban. Sobre los escritorios, frente a los casilleros, cerca del escritorio del profesor. Susurro. Susurro, susurro. Susurro, 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 susurro. Susurro, 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 susurro. Numerosas bocas movieron al unísono, produciendo un sonido indescifrable. Mientras el susurro continuaba, los labios proliferaron sin cesar. Al principio era un ruido casi indistinguible, pero a medida que aparecían más bocas, empezaron a producir voces más claras. Una boca habló suavemente detrás de la espalda de Zoro. ¿Por qué? ¿Así? ¿Lo que está sucediendo? ¿Oms? Ah. Ese. Tiene sentido. Era lo mismo. Antes. Ahora que lo mencionas. Ahora que lo mencionas. Ahora que lo mencionas. Zoro se giró. En ese instante, todas esas numerosas bocas desaparecieron como si nunca hubieran existido. Susurro, susurro. Solo unos sonidos vagos e indistintos pasaban por sus oídos. Zoro miró el espacio donde habían estado las bocas momentos antes. Al volverse, las bocas reaparecieron tímidamente en el vacío y reanudaron su conversación. ¡Qué molesto! Una molestia. ¿Por qué tengo que estar en la misma clase que él? Será escuchado. Que se escuche. Esa es la única manera de solucionarlo. Él merece estar avergonzado. No te acerques a él. No hables con él. Ignóralo. Cuanto más hablaban, más se multiplicaban las bocas. 1 se convirtió en 2, 2 en 4, 4 en 8, 8 en 16. Con cada sonido que salía de las bocas, su color se volvía más rojo vívidamente, parecido al de los humanos vivos, y adquirían una forma más clara. Pronto, el pasillo se llenó de bocas. Cientos, miles de ellas se apiñaban, pululando como insectos en una masa roja, y Zoro se vio rodeado. Zoro, incapaz de ver a los espíritus, no podía verlos, pero podía oírlos. Susurro, 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 susurro. Como las alas de los insectos nocturnos frotándose entre sí, produciendo pequeños y sucios ruidos. Aún no. Todavía tenía que esperar. Hasta que adquirieron una forma física completa. Chillido. El sonido era como un grito o el raspado de una pizarra, y del oído derecho de Zoro le corría un hilillo de sangre. Sentía los oídos tapados, pero Zoro permaneció inmóvil. Goteo. Una de las muchas bocas se abrió, derramando sangre negra al suelo. Cuando una sola gota de sangre negra como la tinta cayó al suelo, los ojos de Zoro brillaron al reconocerlo. Ahora era el momento. Bajó la mano que le cubría la oreja y agarró la empuñadura de su espada, Wado Ichimonji.
A pesar de la sangre que le goteaba de la oreja por el desgarro, Zoro desenvainó la espada. Rebanada. Entonces, la boca más grande y vivaz susurró. Sigues tan débil como siempre, Zoro. Con una voz idéntica a la de un amigo de la infancia que había compartido los primeros años de Zoro. Se produce el efecto dominó. Como si lanzara una piedra al agua, su mente vacila. La confusión, la humillación y la ira sacuden la mente de Zoro. Tal como cuando escuchó esas palabras por primera vez. La boca más grande se abrió de par en par justo bajo los pies de Zoro. La enorme boca parecía lista para tragárselo entero y empezó a murmurar algo. Insignificante. Kwon. Al ver la mirada roja y ardiente de Zoro, las numerosas bocas se quedaron paralizadas, incapaces de emitir sonido alguno. Intentaron desvanecerse de nuevo en el vacío, pero permanecieron rígidas, inmóviles. Con ojos rojos y brillantes, Zoro observó fríamente el lugar donde se congregaban las numerosas bocas. Podía percibir claramente la forma de los labios gracias a su haki de observación. Si alguno de estos emite un sonido, su número aumenta. Si apuntaba hacia ellos cuando solo había unos pocos, su forma cambiaría a algo que no se podría matar cortándolos. Por lo tanto, tuvo que aumentar deliberadamente su número, obligándolos a tomar una forma física como bocas. Fue necesario silenciarlos primero y luego cortarlos a todos a la vez. Como ahora. Agarrando a Wado Ichimonji con ambas manos, Zoro, con sus amenazantes ojos grises encendidos, anunció. Estilo de una espada juicio. Mierda. Su espada de color negro intenso se balanceó hacia abajo en un corte juzgador. Como si les hubiera caído un rayo, la visión de los espíritus se partió en dos. Las bocas intentaron hablar, pero se partieron verticalmente y se desintegraron. Golpe, golpe, golpe. Cada espíritu con forma de boca fue cortado, convirtiéndose en ceniza negra y desapareciendo. Lodo. Zoro envainó su espada de nuevo. Ya fuera una maldición dejada por la purificación o una característica del propio hechizo, las emociones negativas que habían aflorado no se disiparon. Con una oleada de irritación forzada, una lágrima, casi fisiológica, cayó. Zoro la secó con calma. Fue como entrar en un manantial termal en un frío día de invierno. Su corazón era indiferente, casi frío, pero bullía con emociones que sentía hacía mucho tiempo hacia Kuina. Negativas como la ira, la humillación y la confusión. Es tan transparente. No era que todas las emociones que sentía hacia Kuina fueran negativas, sino que solo esas las recordaba selectivamente. Era demasiado obvio. Zoro se burló de la mezquindad del espíritu. Tal vez perder la compostura supuestamente aumenta el poder de uno, o tal vez simplemente estaba en la naturaleza del espíritu meterse con los humanos. Desde cualquier perspectiva, era algo que no debería haber sucedido. El entrenamiento de Zoro no era tan superficial como para sucumbir a una ira obsoleta. No fue solo Kuina quien revolvió las entrañas de Zoro con palabras, sino que considerando que solo las palabras de Kuina vienen a la mente, parece que el espíritu nació de las emociones negativas en su amistad. Un espíritu que revuelve el interior de los demás con palabras. Pelear no era divertido y era molesto. Zoro dejó de pensar y miró a su alrededor. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? ¿A dónde se había ido Utaime? Mientras pensaba, la oyó gritar a lo lejos. Zoro. Zoro. ¿Dónde estás? Respóndeme. Utaime apareció en las escaleras y estaba encantado de ver a Zoro. Zoro. Utaime se apresuró y dudó mientras miraba de un lado a otro entre un espíritu con la boca roja desintegrándose en ceniza negra y el rostro de Zoro, que derramaba lágrimas con calma. No estés triste. No duele. Es por el ritual. Antes de que Utaime pudiera malinterpretarlo, Zoro rápidamente se secó las lágrimas con su manga y explicó. ¿Había un espíritu? Sí. ¿Qué grado? No sé. El espíritu no era muy poderoso en sí mismo. Simplemente era difícil de exorcizar. ¿Estás realmente bien? Por supuesto. Al ver el rostro de Zoro, que parecía más irritado que triste, Utaime se sintió un poco aliviada. Aún preocupada, revisó su estado y notó manchas de sangre en su oreja. Espera, ¿estás herido? Utaime exclamó sorprendida, pero luego cerró la boca. Zoro mantuvo la calma. Ah, ¿verdad? Estaba un poco apagado, pero aún podía oír bien. Utaime jadeó y detuvo la mano de Zoro mientras intentaba tocarle la oreja con indiferencia. No, cierto. ¿De verdad no tienes dolor?
Poco. Utaime, que se había acercado, limpió con cuidado la sangre que le había llegado a la oreja a Zoro con la manga. Zoro, al notar la ropa blanca de Utaime, dijo con indiferencia. La sangre no sale fácilmente de la ropa blanca. ¿Eso es lo importante? Es importante. Es un fastidio lavarlo. Cuando era un cazarrecompensas y no podía encontrar una tienda de ropa, Zoro tuvo la experiencia de fregar una camisa blanca manchada de sangre en un arroyo, por lo que la aconsejó seriamente. Utaime miró a Zoro con asombro y luego susurró suavemente para no forzar el oído. No te preocupes. Podemos comprar uno nuevo. Ah. En la industria 3D, el equilibrio entre vida laboral y personal está arruinado, la gestión es terrible y ser chamán es un trabajo del que, honestamente, ni siquiera puedes hablar de lo que haces. Pero había algo bueno. Un salario generoso. El sueldo base mensual era alto, y había una bonificación por cada espíritu de alto grado dominado, así que los ingresos eran considerables. Después de que Utaime limpió toda la sangre, se enderezó desde su posición agachada y se puso de pie. Vamos a mostrárselo a Shoko rápidamente. Solo por esta pequeña lesión. Te sangraba la oreja, ¿verdad? Deja de quejarte y vámonos. Utaime estaba sosteniendo la mano de Zoro cuando de repente preguntó. ¿Pero por qué estabas aquí? La misión se encuentra en la escuela secundaria de al lado. ¿No era esta la secundaria? Chapter 119. Chapter 108. Cuando Shoko Yairi estaba a punto de tomar un descanso después de terminar su trabajo, suspiró al ver a Utaime y Zoro entrar por las puertas batientes de la enfermería. Habían pasado más de 2 meses desde que Zoro había seguido a otro hechicero en una misión. Durante ese tiempo, Zoro había frecuentado la enfermería casi a diario. Sin siquiera mirar a Utaime, Shoko miró directamente a Zoro. ¿Dónde te lastimaste hoy, Zoro? ¿Por qué asumes automáticamente que me lastimé? Experiencia. No hubo un solo caso en el que el hechicero que acompañaba a Zoro resultara gravemente herido durante una misión. No es nada grave, no digas tonterías. Yairi lo interrumpió bruscamente. Era tan frustrante lidiar con quienes pedían rituales de reversión para heridas triviales como con alguien como Zoro, que subestimaba sus propias heridas. Utaime jaló a Zoro hacia una silla para pacientes y le explicó. Aquí. Está sangrando por la oreja. Vamos a ver. Shoko inspeccionó la oreja de Zoro con un otoscopio, un instrumento para examinar el interior de los oídos. Vio el tímpano cubierto de sangre coagulada. Con calma, dijo. Se te ha reventado el tímpano. ¿Cómo ha pasado esto, Zoro? Un espíritu hizo un ruido. Hoy no se suponía que fuera una misión de exorcismo. Se suponía que sería una tarea sencilla en la secundaria. Revisar el estado de los amuletos protectores y reemplazarlos si estaban en mal estado. Shoko ladeó la cabeza, confundida. Si hubiera parecido una misión peligrosa, no habría enviado a Utaime y a Zoro solos. Utaime no era el tipo de hechicero adecuado para acompañar a Zoro en una misión. En realidad es la peor combinación. El hechizo de Utaime era área prohibida solitaria. Amplifica el poder total de quienes se encuentran dentro de su alcance, incluida la propia Utaime, durante un tiempo determinado. Era un hechizo decente. Incluso sin capacidades ofensivas directas, era útil para apoyar a los hechiceros aliados. Eso fue mientras se usó para apoyar a los brujos. El problema estaba ahí. Zoro no es un hechicero. ¿De qué sirve cantar hechizos, hacer sellos con las manos, bailar y cantar para activar el hechizo si Zoro no es un hechicero? El poder total que tiene un no hechicero comparado con el de un hechicero no es más que una mota de polvo. Una mota de polvo sigue siendo una mota de polvo por mucho que intentes expandirla. Por mucho que Utaime se esforzara, aumentar el poder de Zoro al nivel de un hechicero era imposible. Del mismo modo, incluso si Utaime lanzó su hechizo sobre Toji, quien no tenía ningún poder, Toji no obtuvo ningún poder. Shoko, curiosa, les pidió que lo probaran una vez, pero el resultado fue decepcionante. Aunque el poder de Zoro aumentó ligeramente, a Toji no le ocurrió absolutamente nada. Gojo se echó a reír al verlo, pero después de recibir un golpe de Toji, dejó de reír y explicó el motivo. El hechizo de Utaime no otorga poder a quienes no lo tienen. Solo amplifica el poder existente. Pero multiplicar 0 por cualquier cosa sigue dando 0. En otras palabras, todo eso había sido un espectáculo inútil de baile y canción de Utaime.
Utaime, molesto por el animado comentario, persiguió a Gojo que huía, pero no pudo alcanzarlo. En ese momento, Shoko dejó de pensar. Entonces, ¿por qué Zoro resultó herido en una simple misión que solo requería revisar y reemplazar amuletos? Esta vez, Utaime explicó en lugar de Zoro. Mientras reemplazaba el amuleto, él fue a la escuela secundaria de al lado, no a la escuela secundaria donde estaba la misión. ¡Guau! Realmente es un tema de estudio. ¿Cómo pudo pasar eso? ¿No debería estar registrado ya como persona con problemas de orientación? A pesar de tales pensamientos, Shoko no consideraba a Zoro alguien completamente carente de sentido de la orientación. Corría bien cuando se enfocaba en el enemigo, aunque a veces fallaba. Tener problemas de orientación no es algo que cambie según la situación o la condición personal. Es una maldición ineludible. Concentrarse o tener un enemigo crucial que vencer no significa que se pueda superar o ignorar. Podría tener sentido considerarlo un discapacitado direccional. Shoko guardó el otoscopio y, sentándose en la silla, le preguntó a Zoro, quien la miraba fijamente sin comprender. ¿Cómo está el dolor? Soportable. Siempre dices que todo es soportable. Incluso cuando la última vez un hechicero enemigo lanzó una maldición que prendió fuego a la mano de Zoro usando un talismán, él dijo que era soportable. La expresión en el rostro del maestro Toji en ese momento, Shoko sacudió la cabeza con consternación. Entiendo por qué el profesor es sobreprotector. Porque ese chico es inusualmente distante respecto a sus propias heridas. Si usaras Haki de armamento, no te lastimarías, pero no sé por qué sigues lastimándote a propósito. Necesito practicar el uso de mi espada, no solo el Haki. Y esta vez, no había otra opción. El espíritu estaba esencialmente sano. ¿Sonido? Más precisamente, era como el habla humana. El espíritu que Zoro encontró esta vez tenía sonido como sustancia hasta que el número de bocas aumentó lo suficiente como para ser cortados y destruidos físicamente. El Haki de armamento no es una técnica como un escudo impenetrable que impide el alcance de los ataques. Mejora la defensa física y permite captar la esencia del oponente. Parece que una voz no se puede bloquear con Haki de armamento, ni se puede matar con un corte. Era similar a la llama viviente de Big Mom, Zeus. Aunque está viva, su esencia sigue siendo fuego, así que incluso si la corta una espada envuelta en Haki de armamento, no morirá. Shoko murmuró mientras se ponía un cigarrillo en la boca. Ese era un espíritu complicado. ¿Cómo te deshiciste de él? Esperé hasta que su sustancia pudiera ser cortada físicamente y eliminada. Utaime anotó lo que Zoro dijo en su cuaderno. Dado que originalmente estaba a cargo de la misión, también era su responsabilidad informar los detalles de la misma al supervisor asistente. ¿Qué grado crees que era? No estoy seguro. ¿Quizás un licor de segundo grado? Si somos generosos, podría considerarse un licor de primer grado. El espíritu tenía el poder de un espíritu de segundo grado, pero exorcizarlo era tan difícil como un espíritu de primer grado debido a las numerosas bocas con las que había que lidiar todas a la vez. Al escuchar la historia de Zoro, Shoko dijo alegremente. Digámoslo como un espíritu de primer grado, Utaime mayor. Así, al menos ganaremos más dinero. Suenas como la mayor Mei, Shoko. Utaime respondió con una expresión contradictoria. Hizo una mueca y se apretó el bolígrafo contra la frente. Era un espíritu de segundo grado. Era inusualmente fuerte para un colegio. ¿Por qué una escuela? Lugares como escuelas y hospitales, donde se reúne mucha gente y se acumulan emociones negativas, están equipados con poderosos amuletos para impedir que los espíritus surjan. Por ejemplo, como los dedos de Ryoma en su cuna. Esta misión también tenía ese propósito. Aunque Zoro terminó en la preparatoria de al lado y se enfrentó a un espíritu inesperado. Parece que necesitamos revisar los amuletos en esa escuela, señor. Estoy de acuerdo, Shoko. Utaime miró su cuaderno con expresión preocupada. Shoko terminó el tratamiento en silencio. Al extender la mano para realizar un ritual de reversión, Zoro la detuvo. No es necesario. Se curará si duermo. Geiri miró a Zoro con incredulidad. Hasta cierto punto, tenía razón. Zoro poseía una gran capacidad de autocuración y resistencia a las maldiciones. No estaba claro si se debía a que era hijo de Toji, famoso por su resiliencia, o a su gran capacidad de recuperación natural. Las maldiciones o heridas comunes sanaban rápidamente con solo descansar.
Incluso el tímpano que se había lesionado hoy ya estaba sanando. Con un silbido, Shoko ignoró las palabras de Zoro y aplicó la técnica maldita inversa en su oreja. Estoy bien. Irás a otra misión, ¿verdad? Si sufres más lesiones, tendré que usar más rituales de reversión. Usar el ritual ahora era más económico a largo plazo. Geiri completó el ritual de reversión y revisó cuidadosamente si había más lesiones. Toc, toc. Alguien llamó a la puerta de la enfermería. Se oyó la voz del subdirector desde afuera. Señora Yori, ¿está ahí? Sí, entra. Yori respondió apresuradamente. El supervisor asistente entró en la habitación, abriendo la puerta. Te he estado buscando por un tiempo. El supervisor asistente, que parecía cansado e irritado, vio a Zoro sentado en la silla y abrió mucho los ojos. Fatiga, fastidio. Esas emociones desaparecieron del rostro del subdirector, dejando solo una en su lugar. Miedo. Una gota de sudor resbaló por la frente del joven asistente de supervisor. Utaime lo miró, imaginando un signo de interrogación sobre su cabeza. El supervisor asistente inclinó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Zoro, y tartamudeó mientras hablaba. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me lastimé? A diferencia del supervisor asistente, que sudaba profusamente, Zoro permaneció tranquilo e inclinó la cabeza. ¿Estás enfermo? No, no lo soy. Te ves pálido. Y parece que estás temblando un poco. Si estás enfermo, debes recibir tratamiento antes de partir. Estoy bien. En realidad, Shoko observó en silencio al supervisor asistente, que se estaba encogiendo, y Zoro, que no se inmutó, luego habló con calma. ¿No viniste aquí por algo del mayor Utaime? Adelante, habla. No. Puedo comprobarlo más tarde. Tras disculparse, el subdirector huyó apresuradamente de la enfermería. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Zoro observó la figura del supervisor asistente que se alejaba e inclinó la cabeza confundido. Utaime se rascó la cabeza y se giró hacia Zoro. Oye, Zoro. ¿Qué le hiciste a ese tipo? Nada. ¿Pero por qué él, te temo? Utaime se tragó sus palabras. Shoko explicó. Se fue a una misión con Zoro recientemente. Tal como dijo Zoro, en realidad no le había hecho nada al supervisor asistente. Fue simplemente el proceso de lidiar con el espíritu lo que fue un poco intenso. Se suponía que sería una misión sencilla eliminar un espíritu de tercer grado. De hecho, había un espíritu de tercer grado en el lugar. También había un espíritu de primer grado, que era el problema. Zoro se dio cuenta de esto en cuanto llegaron al lugar de la misión. Así que hizo que el hechicero de tercer grado y el supervisor asistente esperaran afuera y entró solo. Cuando Zoro no salió después de un largo tiempo, el impaciente supervisor asistente entró al edificio y se desmayó tan pronto como vio a Zoro. Honestamente, era comprensible. El estado de Zoro cuando regresó fue tan impactante que incluso Shoko se quedó sin palabras. Parecía como si lo hubieran sumergido en una botella gigante de ketchup. Cubierto de pies a cabeza con sangre pegajosa y roja, era imposible distinguir el color original de su ropa. Incluso su cabello parecía cubierto de sangre, ocultando su distintivo color verde. Lo único que no era rojo, sus ojos grises, aún brillaban con fuerza, como si persistiera el calor de la batalla. No había malicia, hostilidad ni malas intenciones, pero la gente no se atrevía a acercarse a él. Incluso los chamanes más experimentados se quedaban atónitos ante su ruda apariencia. En ese momento, Shoko, sin mostrar ningún signo de miedo, se acercó a Zoro mientras fumaba un cigarrillo. Cuando Shoko se detuvo frente a él, Zoro la miró. Sus tranquilos ojos grises no eran muy diferentes de lo habitual. Eres un desastre. No hay dónde lavarse. Respuesta típica. Shoko señaló con el dedo la enfermería. Vamos a la enfermería. Pensando que era impresionante que aún pudiera moverse a pesar de toda la sangre que había perdido, Shoko consideró esto. Zoro dijo con calma. No es mi sangre. Interrogación de cierre, no es mío. Más tarde, después de que Zoro hubo limpiado, Shoko se dio cuenta de que tenía razón. Ni una sola gota de la sangre que cubría a Zoro había salido de él. Chapter 120. Chapter 109. No era sangre maldita. Era sangre humana. Zoro había informado que no había ninguna maldición en el lugar, así que probablemente se trataba de la sangre de una víctima. No era seguro.
El cuerpo de la víctima hallado en la escena estaba demasiado dañado como para que incluso Yairi lo analizara. Shoko pensó en Geto y Gojo. Eran escoria, pero fuertes. Pero incluso ellos se sentían muy diferentes de Zoro. ¿Por qué es un hechicero? Bueno. Algunos podrían pensarlo, pero Shoko no estaba de acuerdo. Ni siquiera Toji, que no era hechicero, podía infundir el mismo terror que Zoro. Parece que simplemente es porque es Zoro. Zoro no oprimía ni atormentaba a la gente. Solo eliminaba a quienes maldecían o a quienes las usaban, y si alguien pedía ayuda, generalmente la ofrecía de buena gana. Aún así, había algo ineludible en él. Era una sensación escalofriante, como ser presa ante un depredador abrumador. Era incomprensible cómo alguien que no era hechicero podía ser tan poderoso a tan temprana edad. Era un miedo instintivo. No es incomprensible por qué alguien querría evitarlo. Aunque no era un espectáculo agradable ver a alguien huir pálido de una persona que acababa de salvarle la vida. Por suerte o por desgracia, a Zoro no le importaba que otros le temieran o lo rechazaran. No le importaba que le temieran sin razón o que no le agradecieran después de su ayuda. Fue a la vez una bendición y una maldición. La gente murmuró al ver a Zoro. Fue realmente una bendición que un ser tan poderoso estuviera del lado de los hechiceros, ayudándolos. Pero la confusión y el miedo que seguían cada vez que Zoro actuaba solo podían describirse como un desastre. Por supuesto, Shoko no lo creía así. ¿Qué desastre? Simplemente le gustaba ayudar a la gente que le importaba. Todo lo demás le era indiferente. De hecho, Zoro había sido de gran ayuda en la batalla. Shoko lo sabía mejor que nadie. En los 2 meses que Zoro llevaba asignado a la misión del hechicero, ningún cuerpo de hechicero había llegado a Shoko. Ella se encargó del trabajo post-mortem para evitar que el cuerpo del hechicero cayera en manos del mercado negro o de usuarios de maldiciones para su mal uso como material mágico. Shoko, una hechicera inversa y médica, aunque sin licencia, se había encargado de esta tarea. Sin embargo, recientemente, la frecuencia de estas autopsias había disminuido notablemente. En cambio, la curación de las heridas de Zoro había tomado su lugar. Yairi Shoko no era lo suficientemente tonto como para no comprender el significado, ni lo suficientemente desvergonzado como para estar contento con ello. No te excedas. A ella le hubiera gustado decir que no era necesario. Sabiendo cuántos cuerpos de hechiceros se acumularían en ausencia de Zoro, no podía decir eso. Ella sabía que Zoro había salvado la vida de varios hechiceros durante los 2 meses que estuvo activo. Por eso no pudo detenerlo. Ella no lo detuvo. Ella aplicó silenciosamente una hechicería inversa sobre el herido Zoro. Es hipocresía. Al ver eso, comprendió por qué a Toji le disgustaba que Zoro se involucrara en el mundo de la hechicería. Muchos en la comunidad de hechicería pensaban en explotar a Zoro incluso más que Shoko. Utaime se levantó de su asiento. Me voy. Gracias por unirte a la misión de hoy, Zoro. Compartiré la recompensa por exorcizar las maldiciones cuando llegue. Oh, te lo agradecería. ¿Algo que quieras comprar? Equipo de esgrima. Como espadas de bambú o maniquíes de entrenamiento, cosas así. Quizás ya encuentres algo de eso en el arsenal. En realidad, quizás incluso podría usar los edificios vacíos del arsenal para establecer un dojo de entrenamiento con espada. Zoro se emocionó con la idea, recordando el dojo de la aldea Shimotsuki donde había pasado su infancia en una vida anterior. Poco después de que Utaime saliera de la enfermería, se oyó una charla. Clic. La puerta de la enfermería se abrió y aparecieron los hermanos de Zoro. Señorita Yairi. ¿Ha visto a mi hermano? Oh, hermano mayor. ¿Cuándo llegó? El rostro de Tsumiki se iluminó y la expresión de Zoro se suavizó. Saltó de la silla del paciente. Tsumiki, Megumi. ¿Se han estado divirtiendo? Sí. ¿Pero por qué estás aquí? ¿Estás herido? No, no estoy herido. Tsumiki y Megumi miraron a Yairi como si cuestionaran la declaración de Zoro. Zoro miró suplicante a Shoko, pero esta dijo la verdad de inmediato. Él está mintiendo. Shoko. La expresión de Tsumiki se ensombreció. Al ver su rostro, Zoro se estremeció. Hermano mayor. Está todo curado. Aunque esté curado, no deberías lastimarte. Megumi se acercó y le tocó la nariz a Zoro con su dedo. Hermano mayor, mentir es malo. Te crecerá la nariz. Muy larga.
Recordando la historia de Pinocho que habían leído unos días atrás, Megumi imaginó a Zoro con una nariz que no paraba de crecer, con la suya colgando como un perezoso. Eso no servirá. Yo te invito, hermano mayor. Te lo dije, estoy curado. Yo soy el médico, Megumi es la enfermera. Tú eres el paciente. Acuéstate aquí. ¿Estás escuchando? No. Suspiro, Tsumiki acostó a Zoro en una cama vacía de la enfermería. Din. Sonó su celular. Había recibido un mensaje de texto. El remitente era Toji. ¿Le pasa algo a mi hijo? Yairi frunció el ceño. Toji solía llamar directamente a Zoro cuando estaba preocupado. No solía enviarle mensajes a Shoko. Zoro, ¿tienes una llamada telefónica? ¿HM? Aquí, oh. ¿A dónde se fue? Los pacientes no deben hablar. Bueno, no soy paciente, ¿verdad? ¿Lo había perdido durante una misión? Yairi se dio cuenta rápidamente de la situación mientras veía a Zoro rebuscar entre sus vendajes. Rápidamente escribió un mensaje en su celular. Está en el arsenal. Se le reventó el tímpano. Lo trataron con brujería inversa. Toji tuvo que esforzarse al máximo para no aplastar el móvil que sostenía tras leer el mensaje de Yairi. ¿Qué diablos pasó? Bueno, probablemente se encontró con una maldición o con un usuario de maldiciones en alguna parte. Curiosamente, Zoro solía verse envuelto en situaciones problemáticas cada vez que iba a misiones. Incluso cuando se trataba de una misión que no se suponía peligrosa, siempre ocurría algo extraño. Como encontrarse con una maldición de mayor grado de lo esperado, encontrarse con otros usuarios de maldiciones o maldiciones durante la misión, o encontrar no solo una maldición sino varias. Es ese maldito sentido suyo de la orientación. Maldecido por un pésimo sentido de la orientación, Zoro siempre terminaba tomando caminos que otros evitaban. Había razones por las que esos caminos no eran frecuentados. Estaban sucios, habían sido escenario de incidentes desagradables o circulaban malos rumores sobre ellos. Las emociones negativas se acumulaban donde también solían acumularse las maldiciones. Había una razón por la que Zoro se enfrentaba a las maldiciones con frecuencia. Tiene que ir a la escuela dentro de unas semanas. Toji estaba muy preocupado porque no sabía si su hijo lograría llegar a su clase. Elegí un colegio privado donde sería fácil disimular cualquier contratiempo, por si acaso. Ya tenía miedo de lo que pudiera pasar. Se le reventó el tímpano. Si bien la hechicería inversa de Yairi era excelente, y no debería preocuparse demasiado, aún así lo inquietaba. Normalmente, si a Zoro le hubieran asignado una misión de exterminio de maldiciones, la habría terminado rápidamente y se habría apresurado a regresar al arsenal, pero eso no fue posible hoy. Porque era el día de reunirse con los estudiantes de primer año recién inscritos en Jujutsu High. Toji suspiró y hojeó algunos papeles. 2 este año, ni muchos ni pocos, un número promedio. Normalmente, 1 o 2, quizás 3 estudiantes de primer año se matriculan en la preparatoria Jujutsu, había dicho Yaga. Eso fue al momento de la matriculación. El número de estudiantes que fallecieron antes de graduarse en este campo fue considerable. Crujir. La puerta del café se abrió y entraron 2 estudiantes varones. Se detuvieron cuando vieron a Toji, luego se acercaron con cautela, uno con gracia y cuidado, el otro con una sonrisa animada. Toji los observó a ambos. El de cabello negro cortado a tazón parecía completamente desprevenido, mientras que el rubio parecía algo cauteloso, pero parecía incapaz de defenderse ni contraatacar si Toji atacaba. Ambos necesitan que los presionen con fuerza, pensó Toji internamente. ¿Tú eres con quien hablé? Sí. Soy Zenin Toji, el profesor de educación física de Jujutsu High. Hola. Mientras el estudiante de pelo tazón hacía una profunda reverencia, el rubio aún lo miraba con recelo. Toji sacó su credencial de profesor de la preparatoria Jujutsu y se la mostró, tras lo cual el rubio también lo saludó. Soy Nanami Kento. Soy Aibara Yu. Un placer conocerte.